Muy buenas a todos y todas, otakus, frikis, geeks o como sea que os gusta haceros llamar, y bienvenidos al séptimo programa de La Ducha del Otaku, un podcast a priori de anime y manga, pero que más adelante pensamos traer películas, series, videojuegos y demás temas frikis que harían que nuestra madre cambiara de sexo y pasara de nosotros, como hizo Cocodrilo con Luffy. En el programa de hoy, que realmente funciona como continuación de nuestro primer programa, volvemos a One Piece para retomarlo exactamente donde lo dejamos, cuando la banda de Sombrero de Paja entra en Grand Line, y hoy analizaremos hasta que termine el arco de Arabasta con la derrota de Cocodrilo. Yo soy Sergio y hoy tenemos un programa a dueto, porque por distintas situaciones nuestros compañeros no pudieron asistir, con lo cual estoy aquí con mi único tripulante. Por favor, preséntese. Un mano a mano con Roy. Y pues creo que antes de meternos en el análisis, que ya pues como venimos haciendo los últimos capítulos, daremos un breve resumen de cada arco y después haremos unas preguntillas para nosotros y para cualquiera que quiera responder en los comentarios, pero creo que justo hoy que estamos solo Roy y yo, que somos los únicos enfermos que no sabemos los spoilers y que estamos hoy día con One Piece, creo que estaría guay hacer una primera sección de actualidad, de manga y del anime. Sí, yo creo que puede dar para bastante esto, puede ser entretenido y debatir un poco con vosotros alguna teoría loca de la actualidad de One Piece que estamos viviendo, que está tan dulce y tan jugosa. Pues empezamos por la actualidad del manga. El anime ya no sé. El anime ya sabemos lo que hay, pero bueno, yo hay cositas de... no de propio flashback de Kuma, sino de pues el futuro de Kuma y de Bonnie, que creo que se podría utilizar bastante. Pero sí, bueno, básicamente para los que estáis al día en el manga, ya siempre advertimos que este podcast tiene spoilers. Aunque vayamos a hablar del pasado, pues vamos a hablar con vistas a la actualidad de One Piece. Entonces, pues si no estáis al día con el manga, estáis avisados. Y bueno, pues en el manga, en el último capítulo, se nos presentó así un poco de sopetón. Yo por lo menos no me lo esperaba y me dejó el culo roto. El flashback de Loki y por consiguiente el flashback de Harald desde el principio. Pues sí, lo primero que vimos, bueno, lo poco que vimos de Harald en el último capítulo, se nos mostraba como un personaje que parecía un cabronazo y un maligno, pero creo que el spoiler nos va a enseñar que con la llegada del primer amor de Harald, pues cambia, ¿no? Como persona, se vuelve un rey bueno y tienen a su primer hijo, a Hyrule. Y poco después, creo que Elbaf no aprueba la relación de Harald con su pareja y le obligan a casarse con una persona... Son un poquito racistas. Sí, con una persona descendiente puro de Elbaf, que resulta ser una giganta despreciable, ¿no? Entonces tienen a Loki, y como Loki nace con los ojos rasgados, creo que es taiwanés. Es una figura de Temu. Creo que como Loki sale con los ojos rasgados, pues la madre decide desecharlo al inframundo como no sé, como basura. Hostia, no sabía que era por una razón tan tonta. O sea, porque yo leí de spoiler, lo leí en Reddit y lo leí en inglés. Entonces realmente sí que entendí que pasaba algo con los ojos de Loki, pero no entendí bien como qué defecto tenía. Pensé que era como que tenía unos ojos muy perturbadores o lo que sea, pero que sea solo porque los tiene rasgados, pero otro gilipollas. Sí, yo lo que leí en el spoiler de Tito Raisax, que es de quien me fío. Es eso, que los tiene rasgados y la madre solo por eso como que piensa que es un mal presagio o algo así y decide lanzarlo al inframundo. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué Loki lleva los ojos vendados, que no es ni por un hack de separación de la hostia ni nada, es por complejo, igual que Katakuri se tapaba la boca con su propia bufanda. Pues sí. Pero sí que me parece muy interesante el hecho de que vayamos a conocer qué es lo que llevó a Harald a vivir ese cambio, y ese cambio que también tuvo Elbaf de pasar de ser pues lo que eran antiguamente los vikingos, que era pues una tribu de saqueadores y de guerreros, a buscar la paz. Algo más pacífico, claro. Y también es curioso porque claro, a nosotros se nos había explicado que en la época de Dorry y Broggy los piratas gigantes guerreros eran como súper temidos y tal, y Dorry y Broggy son muy buena onda, la verdad. Entonces sí que entiendo que tenía que ir a Oda una justificación al tema de por qué esta banda de piratas eran tan temidos. Y al mismo tiempo, pues ahora explicarnos ese cambio para Elbaf, que como ya descubrimos también en este último capítulo, nos lleva a por qué Harald fue asesinado, al parecer, por sus propios hombres, que también me parece ahí una intriga. O sea, Oda coge, nos empieza un flashback, nos deja una intriga y se va todavía más atrás. O sea, claro, tenemos un flashback dentro de un flashback. Primero supongo que querrán que empaticemos con toda la historia de Harald y Loki. Sí. Y luego veamos lo que pasó realmente, porque ya se nos ha confirmado que no fue Loki quien mató a su padre. Loki se encontró ya con todo el pastel. No sé hasta qué punto todos los guardas de Harald estaban de alguna manera controlados con este dummy reverse de Im o algo. Podría ser. Algo tuvo que pasar. Pero bueno, tampoco sabemos realmente si la fruta que tomó Loki es la fruta legendaria. Sí.
o si esa fruta legendaria pues puede estar en manos de otra persona o puede ser incluso la Gomu Gomu. Dos cosas sobre esto. ¿No estaría guay también el hecho de que realmente no hubiera nadie detrás de... O sea, nadie controlara a los hombres de Hara y realmente fuera asesinado como por un complot? En plan Julio César. Rollo que los gigantes vuelvan a querer tener esa... Que hubiese como una facción de los gigantes que Claro, sí que quieran seguir como siendo conservadores, guerreros. ¿sabes? Sí. Eso estaría guay si luego se unen al gobierno y tenemos una manera... Claro. Pero claro, me parece raro que ahora que se nos ha plantado Domi Revers, donde los gigantes se ponen de manera forzada al favor del gobierno, nos planteen esto, que realmente haya gigantes que genuinamente quieran ayudar al gobierno. Sí. Que eso me habría molado realmente, que hubiese como una facción de los gigantes, eso, como más A ver, conservadores. hay gigantes más... en la marina. Sí. Eso lo sabemos. Entonces, ¿quién nos dice que a lo mejor no sí que hubo en el momento de que Hara tomó esta decisión un grupo de gigantes que decidió irse de Elbaf porque no querían vivir con esos ideales, ¿sabes? Es posible. También no sería descabellada la idea de que los guardas de Harald se hubiesen visto obligados a unirse y matarle por algo. Yo qué sé, a lo mejor también estaba él controlado o algo. Pero sí que me sorprende mucho, por ejemplo, la diferencia de estatura que hay entre Harald... Sí, o sea, es una locura, Harald, Loki y Jarl son como el doble o triple de es una grandes locura. que... Yo no sé cómo Oda está dando abasto, tío, a la hora de dibujar semana tras semana tantas diferencias de tamaños, tío. Ya. Porque ahora el tío está dibujando gigantes enormes, que es eso, son... Pues yo que Hara, que son de tamaño de Oars, o sea, Jarl. gigantes de 60 pero esto que metros. son los gigantes que son como de raza pura, ¿no? Por eso Loki... No sé, porque es que el cabrón también nos baitea mucho en el tema de que todos los gigantes llevan cascos con cuernos. Entonces tú no sabes qué gigantes son descendientes de gigantes ancestrales y cuáles no, porque es como que forma parte de su es apariencia indumentaria. general. Sí. Entonces es complicado. Pero eso, o sea, me parece súper... Me parece que tiene que estar volviendo loco con ese tema, tío, porque dibuja esto, que son gigantes enormes, después gigantes normales que son de 15-20 metros, y después los Mugiwaras que son nada, ¿sabes? Y aparte, el entorno está hecho para lo que son los gigantes normales, con lo cual el entorno para Loki es pequeño, pero para Luffy y los demás es gigantesco, ¿sabes? Sí. Y me parece complicadísimo, tío. Es complicado. A ver si nos desvela más cositas de esto. También estaría guay saber qué va a pasar con todo esto del haki, ¿no? Parece que se viene una mejora necesaria, imperiosa para Luffy y para sus nakamas. Yo creo que lo que se nos plantó en el último capítulo es un indicio clarísimo de que Sanji va a tener haki del rey también, porque no tendría sentido que se montara, Sí, hombre, a ver. que se montara toda esta Eso escena suyo. de Zoro está por encima de Sanji y tal si no lo fuese a tener. De hecho, ¿no viste que ya fue hace un par de años? Ya hubo ahí un color spread, que salían como todos los de la banda durmiendo, y seguía Sanji leyendo lo que se supone que es un libro de cocina, pero que está mal escrito, porque no pone cooking con CK, sino solo cooking con K, ¿sabes? Entonces como de rey, de haki de rey, ¿sabes? Y aquella gente ya especuló la hostia. Sí. Entonces, pero sí que es cierto que si tú quieres hacer la comparativa, que obviamente la hace en todo momento, entre Roger Luffy, Rayleigh Zoro y Gavan Sanji, Tienen que tener va a haki tener que del tener rey. haki de rey. Y este haki del rey va a ser necesario para luchar contra los caballeros sagrados, contra el Gorosei, contra... O sea que va a llegar un momento que se tengan que formar unos versus Muy concretos. de personas con haki del rey. Sí. O sea, tú tienes que enfrentar a... No sé, nunca caigo, ¿son 12 o son 9 caballeros sagrados? Yo creo que son 12 porque son como el Zodíaco, ¿no? No lo sé, si te tienes que enfrentar a los 12 caballeros sagrados, a los 5 Gorosei y a Im, tienes que enfrentarte a 18 personas, perdón, con haki del rey. O sea, no que ellos tengan haki de rey, sino que tú necesitas haki de rey para golpear. Exacto, o sea, tienes que plantar un ejército de 18 personas con haki del rey para enfrentarte a esta peña. Curioso. De hecho, a mí el haki de rey es algo que me crispa bastante, porque esto yo creo que nos da por un programa el rollo del debate que teníamos el otro día en el episodio de Hunter x Hunter entre Nen y haki. Porque a mí se me hace súper arbitrario que el haki de rey se supone que lo tiene una persona de cada 10.000, que tampoco es como un porcentaje enano. Menos, yo creo, de cada 1.000.000 creo que es. De cada 1.000.000, me parece muchísimo. Pero bueno, que era, ¿sabes? No era un Sí. porcentaje tampoco mínimo. Sí. Pero claro, tú llega un momento en el que todo personaje mínimamente fuerte, o sea, mínimamente fuerte, le estoy hablando de Doflamingo, que Doflamingo, por ejemplo, saben que ya en la escala de poder está bastante abajo. Pues a partir de tal punto tienes que tener haki de rey, ¿sabes? Para seguir progresando. Claro. O sea, es como muy arbitrario que este personaje, porque tiene que ser fuerte por guión, va a tener haki de rey, ¿sabes? Por ejemplo, Katakuri. Yo lo veo ligado a la ambición de cada uno. Tú al final, si te vas a hacer sumamente fuerte, Claro. si tienes la ambición de querer ser sumamente fuerte, también va ligado a
que tú tengas haki del rey. Pero es que eso se traslada también a tu haki de armadura, ¿sabes? O sea, tú por pura ambición puedes tener un haki de armadura de la polla. Pero eso no quiere decir que tú vayas a ser uno de esos beneficiarios que tienen haki de rey porque es un porcentaje pequeño, ¿sabes? Claro, pero tú ya tienes que lidiar con ello. O sea, tú si quieres ser los más fuertes necesitas el haki del rey. Claro, yo creo. Yo que sé, a lo mejor tú eres Shiki, ¿sabes? Bueno, igual depende, porque por ejemplo, Kizaru, yo creo que no tiene haki del rey y creo que, ¿sabes? Con su fruta y con su uso de haki, de armadura y de observación, puede llegar a un pico sí, altísimo. Puede ser. Tendría que hacerlo, ¿eh? O sea, igual el haki para mí Oda tendría que hacer que no sea necesario el haki del rey para llegar a lo más alto de Claro, yo creo que el haki del rey a lo mejor tiene un uso muy determinado y me parece bastante revelador que sea necesario para derrotar a los caballeros sagrados, a Gorosei y a Im. O sea, puede tener algo que ver el haki del rey con el clan D. Porque son los enemigos. Si planteamos al clan D como los enemigos naturales de los dioses y planteamos el haki del rey como el enemigo natural del poder que tienen los caballeros sagrados, el Gorosei, etc., no establecemos ahí una regla. Sí, pero de ahí tres. entonces, ¿cómo te encaja Doflamingo, que es un Tenryubito, pero tiene haki de rey? Porque en ningún momento se nos ha dicho que un Tenryubito no pueda provenir del clan D. Ya. Pero no creo que sean solo los D, ¿eh? No. Hay más gente, por ejemplo, eso, la familia de Big Mom, ¿sabes? Bueno, ahora tiene un par de hijos y tiene haki de rey. Ahora también se nos ha planteado que un D puede serlo realmente cualquiera, ¿no? ¿No era Sí. que Luffy había nombrado a Sabo Sí. Sadibo o algo así? Sí. Eso se dice. Eso puede estar guay. Pero eso también te da para la teoría esta de que también Barba Negra es un D falso, ¿sabes? Pero bueno, a mí también hay una cosa que me moló mucho, que lo escuché hace poco, que es el tema de que los D realmente son como el nombre que se dejaron las personas que ayudaron a Joy Boy en su momento, ¿sabes? Que esto veo que hay mucha confusión. Yo creo que tú y yo aquí estamos de acuerdo, porque cuando salió el capítulo de Inmural hablamos largo y dio para tendido mucho. del tema, y que se supone que hubo, digamos, 3 Nikas, por así decirlo. El original, Joy Boy y ahora Luffy. Sí. Y creo que hay mucha gente que está confundida en el hecho de que Joy Boy y el primer Nika son lo mismo, ¿sabes? Ya. Entonces yo creo que el primer Nika creó la leyenda, Joy Boy fue el heredero y perdió, que fue cuando se originó el gobierno mundial y tal. Aunque bueno, perdió, a lo mejor, Entre comillas, ¿sabes? Tiene dejó algún un matiz. legado. Claro. Y Luffy será Y que ahora está Luffy, continúe claro. el que termine el legado, ¿no? Pero eso, creo que hay mucha gente que se confunde en ese sentido. Pero yo creo que eso es fácil de tal, porque al final Nika, como figura, como deidad, era algo adorado por los gigantes mucho antes de la existencia de Sí. Loki, de Joy Boy. Y esto es algo que ya se nos ha confirmado en el manga. Sí. Con lo cual ya deja entrever que ya hay una figura, una deidad llamada Nika. Y bueno, no sé de qué más podemos... Yo te iba a preguntar, que antes dije 2 cosas, retomo esa segunda cosa, que era la fruta de Loki. ¿Tú te atreves a tirarte a la piscina y apostar por alguna en concreto? A ver, y eso nos ha dado una pista, y es que le dio una hostia al árbol y cayó un rayo. Pero yo ¿no? creo que eso es por su arma. Creo que es un poder que tiene la propia arma, ¿Sí? que no es el Mjolnir, que tiene un nombre distinto. Pero yo creo que eso es por el arma. Pero el arma, ¿qué clase de poder mágico? O sea, quiero decir, todos los poderes mágicos relacionados a One Piece vienen de una fruta del diablo. O sea, Sí. el propio arma tiene una fruta y Loki tiene otra, ¿te refieres? Podría ser eso, o incluso podría ser que ese arma solo tiene esa habilidad en Elbaf, ¿sabes? O sea, que en Elbaf a lo mejor yo imagino que con este rollo que tienen de mezclar mitología nórdica, que aquí también hay mucha gente que se está flipando en el hecho de que creen que todo en Elbaf va a ir en base a la mitología nórdica, y yo no lo creo. Porque lo único que hay realmente de conexión con la mitología nórdica es el nombre de Loki. Pero el resto hay ninguno más, ¿no? Porque no hay ningún Odir, ningún Thor ni nada. O sea, el rey que tenemos es Harald, Bueno, pero esta que viene su estética- nombre de primer rey de Dinamarca. Pero esta estética vikinga y todo eso Sí, también eso sí, recuerda un eso poco sí. a... Pero yo por eso creo que sí que le van a dar así una idiosincrasia de armas mágicas, ¿sabes? O que sean unos herreros de la hostia, algo así. Entonces yo creo que esa habilidad de Loki proviene de su arma. Y yo sí tengo que apostar por la fruta. Claro, aquí sí que nos podemos ir mucho de la mitología. Y yo creo que hay 3 posibilidades, que son el Fenrir, o sea, el lobo gigante, uno de los hijos de Loki, Jormungandr, que es el otro hijo de Loki, que es una serpiente gigante, la Sí. serpiente del mundo, y Surtur, que es el gigante de fuego. Entonces yo creo que podría ser una de estas 3. Hay mucha gente que apuesta mucho por lo de Fenrir, porque al parecer hay una portada también que aparece un lobo gigante que tiene como el mismo color que Loki tiene de pelo, ¿sabes? Y tiene así como un gesto con la lengua afuera que se podría parecer. Y hay mucha gente que está ahora apostando por eso. Bueno, pero lo que sea el tercero, que es el gigante de fuego, cuando Loki se autoproclama el verdadero dios del sol. Claro, es que yo creo que algo de fuego tiene que No haber. es mala tal. De todos modos, también eso nos llevaría a que en One Piece las frutas mitológicas Sí. siempre tienen capas. Claro. Es decir, tú puedes tener una fruta mitológica de algo como la que tenía Yamato,
y que eso te dé el poder de, pues en el caso de Yamato era el hielo, era el tema del hielo y tal. Quiero decir que te dé un segundo poder o un poder a mayores. Que eso está muy roto, ¿eh? Que sería, pues por ejemplo, para justificar el tema del rayo que cayó con el arma de Loki. Sí. Que a mí me tiene más sentido que sea derivado de una fruta, aunque no sea su poder principal, pero de una mitológica que además te dé el poder de poder generar rayos o de poder generar... Sí, podría ser. Pero... es que sí que es cierto que ahora también ese tema de que las frutas mitológicas tengan como poderes secundarios, poderes pasivos, por así decirlo, a mí me parece que está muy roto también, porque Killingham, de los Caballeros Sagrados, ese tío que tenga el poder de hacer realidad sueños, ¿sabes? De dormir a la gente directamente, rotísimo. Hacer realidad sueños y sacar amenazas, verdaderas amenazas, porque joder, que se puedan enfrentar a gigantes ya, ¿sabes? Ya tienen un nivel. A mí me parece súper roto, ¿sabes? Está o sea, que tenga tanta... Y aparte... o sea, mayores de su forma híbrida, ¿sabes? De sus transformaciones. La fruta de este muchacho va a ser un problema de cara a la guerra, guerra final. Sí. No, porque es un tío que te puede sacar aliados un como ejército, quiera, claro. ¿sabes? Y bueno, realmente en general, o sea, yo creo que los caballeros sagrados van a estar bastante rotos. Lo único que, claro, luego también te baja un poco el rollo que Gavan se lo cargase de una hostia rápida a Somers. A Somers, sí. Sí. Eso es muy bueno, tío, cómo se acojona en el momento. Sí. Pero es que, joder, yo me imagino que Gavan estará muy en el tope, ¿eh? Claro, pero, hostia, mola que un caballero sagrado al final te dé guerra. Sí. Pero bueno, a mí también me mola la idea de que no sean solo combatientes, ¿sabes? Sino que también, pues digamos, que tengan otras funciones. Eso me parece bastante guay. Y hablando de Gavan, tío... bueno, me imagino que ya sabréis todos que también había mucho esta teoría de cuando entramos en el eco de Elbaf, del tema de que no se puede pasar mucho tiempo en Elbaf. Y hay mucha gente que teoriza que es por el tema de que pasa el tiempo más rápido si estás en Elbaf que si estás fuera. Entonces a mí me parece muy interesante en este capítulo cuando vemos a Shanks y a Gavan tomándose un baño, que ahora hablaremos también del tema del tatuaje de Shanks, que también tiene amiga, que Gavan no establece bien los tiempos, por así decirlo, ¿sabes? Porque dice Shanks, no recuerdo cuándo fue la última vez que nos bañamos juntos, creo que fue hace 3 o 4 años. Y Shanks le dice que se equivoca, que mínimo 10. Que fue hace más de 10. Claro, entonces yo ahí, ¿sabes? Volví a esa teoría que yo siempre estuve muy subido, ¿eh? Pero yo creo que es por una cosa, y es que, o sea, Gavan se vio que envejeció lo que tiene que envejecer. Sí. O sea, en el flashback que vimos que se estaba bañando con Shanks se le vio bastante más joven. Sí, estaba como a medias, porque tenía parte de pelo negro, pero empezaba a tenerlo canoso. Pero se veía que envejeció normalmente. Yo creo que es un poco más que nada que el tiempo pasa más lento en perspectiva de que tú al final estás conviviendo con gigantes que tienen una esperanza de vida 3 veces mayor a la del humano, y tú ves cómo envejecen mucho más lento, pero sin embargo tú sigues envejeciendo igual de rápido. Entonces a lo mejor te cambia un poco la perspectiva del tiempo. Sí. Cuando ves todo alrededor envejeciendo mucho más despacio de lo que realmente deberían envejecer. De hecho, yo creo que puede ir por ahí, por el tema de que Oda nos puso la imagen de la mujer de Gavan dándole el biberón a Colón. Y claro, este flashback se supone creo que es Collón, ¿eh? Este flashback se supone que es hace 14 años. Sabes que Colón tiene 20, o sea que ahí Colón tiene 6 años. Pero claro, en años de gigante es un bebé todavía. Son 2, claro. Sí. Me recuerda a cuando le dábamos el biberón a Pablo, tú y yo, el año pasado. Y volviendo al tema de lo del brazo de Shanks, yo creo que la gente le está volviendo un poco loca, ¿eh? Porque realmente no se confirmó nada. No se confirmó nada, pero si te fijas, el tatuaje sí que es como una especie de cruz formando los 4 mares. Te llama mucho a eso. O sea, es algo relacionado con el gobierno mundial 100%. ¿Qué pasa? No creo que sea algo como imperativo de decir, tengo este tatuaje, con lo cual estoy bajo las órdenes del gobierno mundial y me pueden convocar cuando quieran, etcétera, con el círculo demoníaco y tal. Creo que más bien la decisión de Shanks de dar su brazo a una nueva generación y tal también está ligada a voy a deshacerme de este pasado relacionado con el gobierno mundial, que es súper turbio y no quiero estar relacionado con esto. De hecho, a mí también este diálogo entre ellos dos me llevó mucho a pensar, porque hay un momento que también Shanks dice rollo que a ella le habría gustado simplemente ser pirata con Boogie, vivir aventuras con Boogie, que me parece muy tierno también, que sabes, que tengan esa relación tan cercana, pero como que tenía unas responsabilidades superiores, ¿sabes? Entonces me da que pensar que Shanks, en el momento en el que Roger murió, por tema de herencia, ¿sabes? Por tema familiar, volvió a Marine Joyce y vivió un tiempo, digamos, como un terriobito. Y eso después lo desechó y volvió a ser pirata, ¿sabes? Y me parece que cuadra muy bien el rollo de... Porque a mí siempre me impactó mucho cómo llora Shanks durante el ajusticiamiento de Roger. Entonces me parece que lo puede justificar bastante, el rollo de que vuelva a esa vida. Sí, yo creo que también por explorar un poco esa parte del mundo, ¿no? Porque al final... querer conocer tus raíces me parece algo lógico, y él seguramente pues tampoco supiese de aquel entonces toda la oscuridad que había detrás del gobierno mundial.
pese a que vivió muchas cosas con la tripulación de Roger y todo esto, ¿no? Entonces igual también querría realmente ver de primera mano en sus carnes cómo era toda esa realidad. Y nada, pero me parece interesante cómo puede desembocar esto, y me parece interesante esas declaraciones de que él solo quería vivir aventuras con Boogie. No descarto que en algún momento se acaben uniendo Boogie y Shanks se acaben uniendo, acaben haciendo algún tipo de alianza, porque además Boogie también está con Mihawk, y Mihawk, joder, es rival, pero es coleguita de Shanks. Sí. Y también es muy interesante cuando Gavan dice que Shanks era el niño elegido, ¿sabes? Ah, sí. Entonces puede ser que ahí... Aquí voy a hacer un pequeño paralelismo con Harry Potter. Muchas veces hablamos de que a lo mejor Shanks pues, pudiera tener un papel como Dumbledore con Harry y él con Luffy. ¿Sabes? Como he de ir guiando a Luffy hacia un destino concreto. Pero a lo mejor, ¿y si Roger pensó que Shanks iba a ser el próximo Nika y se equivocó? Y Shanks fue quien descubrió por Luffy, ¿sabes? Por la forma de hablar de Luffy, que iba a ser Luffy en realidad quien cumpliera ese papel, ¿sabes? Sí, pero a mí me gustaría rizar el rizo aquí. Y yo no sé si te acuerdas de una viñeta en la que Shanks sale como bastante siniestro, que es después de Wano, justo después de que termina la saga de Wano, el arco de Wano, perdón, cuando hace que Ryukuyu apriete el culo como un cortador de puros, que se cague Ryukuyu y tal, y luego Shanks coge un poco de sake, se sienta y le dice a Beck, es hora de ir a por el One Piece. Y si realmente, es que esto ya sería un poco idea de olla, pero si realmente Luffy es una pieza necesaria para acceder al One Piece o para acceder a ese deseo que tenía Roger, pero Shanks sigue creyendo que es el elegido, en plan que simplemente está utilizando a Luffy. Hostia, es que a mí había muchas teorías antes con el Shanks villano, pero también con el tema con la aparición de Shamrock. Claro, ¿sí? Muchas se disiparon. Pero sí que a mí es que ya sabes que no me gusta demasiado la idea de que Luffy sea como el elegido, ¿sabes? No me gusta que... O sea, a mí me gusta el hecho de que Luffy, pues, por unas u otras razones llegara al punto de que está, ¿sabes? No por colaboraciones de otra gente ni por guión. Pero claro, es que todo apunta a que va a ser así, ¿sabes? A ver, sí, no, realmente Luffy está donde está, pero pudo haber muerto 100.000 millones de veces a lo largo de la historia. Sí, o sea, quiero decir, nadie le ayudó. Habría sido mucho peor que de repente Shanks lo acogiese en el seno de su tripulación, lo entrenase, lo hiciese fuerte, sin ningún tipo de peligro. Shanks era un yonko, nadie iba a toser a Luffy y tal, pero no, lo que le dijo Shanks fue: tú montate tu tripulación, deja que viva su propia aventura. Vive tus aventuras y vive tus peligros. Entonces, realmente Luffy pudo haber muerto 1000 veces. Y ahora también quería comentar un par de cosas. Vamos a volver a Loki. ¿Loki Nakama sí o no? Porque en este último capítulo Luffy se lo ofreció. A ver, realmente Zoro y Sanji pusieron una excusa, pero que es bastante evidente. O sea, es cierto. Loki es un problema logístico increíble porque no cabe en el barco. También a nivel de lo que comentaba antes de dibujo para Oda, es una idea de olla. Porque Loki tampoco tiene un diseño simple, ¿sabes? No. Y incorporar a eso también, además, a la diferencia de estaturas, es muy complicado. Es que cómo haces todo el rato los valores de plano para meter a Loki con otro personaje en viñeta. Claro, es muy chungo. Vas a tener que estar en los personajes, siempre vas a ver un pie de Loki de fondo, ¿sabes? Simplemente. Claro. Pero no, yo creo que más bien va a ser que Loki se va a unir como capitán o como co-capitán con Harudin a los piratas gigantes y van a ser como subordinados de la tropa. No olvidemos que Harudin realmente y su propia tripulación ya forman parte de la flota de Luffy. O sea, claro, por eso. Están dentro. De hecho, por eso Luffy le ofrece a Loki entrar en su tripulación, porque entonces Harudin no podría hacer nada. Claro, yo creo que va a ser más bien un rollo así. Y ojo, porque al final, hostia, tropa de Wano con los samuráis, como Momonosuke con la fruta de Kaido, con Yamato, tal. No, luego, no es ninguna coña. Tropa de los gigantes con Loki, no sé qué y tal. O sea, al final les va a caer buena estopa. No, a ver, viendo la capacidad que tiene Imu para generar enemigos, van a tener que llevar a mucha peña para esto, ¿eh? Y hablando del tema de Imu, el otro día escuché una teoría que se la vi a The Last One, creo, que es un canal que consumo yo mucho, muy recomendado, la verdad, que era sobre Bonnie, sobre el tema de que el juego el reverse que usa Imu, se supone que tú para transformar a tu bando a un enemigo tienes que rodearlo con 2 blancos, ¿sabes? Ellos ahora usan el negro, pues tienes que rodearlo con 2 blancos. Claro, está claro que la pieza enemiga de Imu va a ser Luffy. O sea, creo que por eso tenemos a Luffy con este diseño de Nika completamente blanco. Pero claro, entonces hace falta otro. ¿Y dónde vimos un segundo Nika? En Bonnie. En Bonnie. ¿Pero tú crees que va a ser tan relevante? Hostia, yo es que también porque a mí el flashback de Uma me gustó mucho, lo estoy disfrutando ahora mucho en el anime, pero yo estoy bastante en el barco de Bonnie Shike Nakama, ¿eh?
Sí, si no digo que no, pero hostia, que Bonnie de repente adopte ser un segundo Luffy, me parece como muy... No el segundo Luffy, o sea, yo creo que solo estamos todos de acuerdo en que no van a vencer a Imu en esta primera ronda ni de coña. Claro. Entonces yo creo que simplemente por apaciguar el desastre, creo que sí que podría pasar. También porque yo creo que Imu, en los próximos capítulos, claro, no nos metieron el flashback, pero la próxima vez que vaya a salir, yo creo que va a decir, mira, aquí ya la die parda, me vuelvo, porque según nos dijo, Marine Joyce está en llamas. Entonces debe de tener alguna movidita. Sí, es verdad. Pues puede ser, es interesante. A mí me ha parecido una teoría bastante acertada. Y claro, yo también con el tema este de Marine Joyce en llamas, también me subo bastante a lo de la teoría de tiempo, que ya digo que yo siempre estuve bastante Pero, a favor. ¿y Marine Joyce en llamas? ¿Por qué estarán en llamas Marine Joyce? ¿Han llegado los revolucionarios? Ya, A mí eso me encantaría. Que los revolucionarios se hayan movido de una putísima vez, a mí me encantaría. Pero me parece como muy despreocupado y muy confiado por parte de Dragon declarar una guerra a Marine Joyce apareciendo ahí directamente los revolucionarios. Ya. O sea, con lo inteligentes que son y con lo precavidos que son y tal, y han sido, de repente tal... O sea, todos estamos de acuerdo en que los revolucionarios no deberían plantear una guerra contra el gobierno mundial No, ellos solos directa. no. Ellos solos. Y aparte ahora que técnicamente se nos vende que uno de sus altos mandos, que es Kuma, que por fin lo habían conseguido recuperar, se piró. O sea, realmente ahora de los altos mandos están estos 4 que nos introdujeron hace poco, Karasu y todos estos, Dragon, Ivankov y olvídate, bueno, y Sabo y el resto. Pero quiero decir que los revolucionarios sí que es cierto que tienen un número muy limitado. Ya. Pero sí que a mí me gusta pensar, por ejemplo, que a lo mejor se corrió la voz de la existencia de Nika, ¿sabes? Entre los esclavos de Marine Joyce, que empezaran una rebelión o algo así, ¿sabes? Yo creo que eso podría molar. Que si no tienen ayuda de nadie no va a llegar a nada, ¿eh? Obviamente, Ya, porque no. está ya Kainu que se la pela. No, pero sí que estaría bien que se empezase a hacer eco desde dentro, de cara al mundo, de lo que pasa en Marine Joyce, ¿no? Y que de alguna manera poner a todo el mundo más de parte de los protagonistas de cara a la guerra final. Sí. Que sepan, que la gente sepa por qué es la guerra, porque yo creo que la gente vive en una ignorancia total de lo que está sucediendo. Totalmente. También porque ya sabemos que en el mundo de One Piece hay mucha manipulación de la información, entonces, pues, a todo el mundo llega bastante sesgada. También va a ser importante ver todo lo que va a pasar con Vivi y todo esto, porque hasta ahora no sabemos nada más. Sabemos que está con Morgan y con Wapol y ya. Y bueno, yo creo que podemos pasar ya hemos hecho un buen... La verdad es que me parece un buen repaso, media horita, Sí. así tranquila, entonces... Vamos a comenzar el análisis con la Reverse Mountain, que es pues donde lo dejamos en el primer capítulo. Os doy un resumen para poneros en situación. Las entradas de los 4 mares que rodean a Mundo Ocea y Grand Line convergen en la Reverse Mountain, que los sombreros de paja superan de milagro. Sin embargo, su llegada es interrumpida por una enorme ballena, la Boom, quien está al cuidado de Crocus, un farero y antiguo pirata. Crocus nos cuenta la historia de cómo la Boom lleva 50 años esperando a sus amigos, al mismo tiempo que son atacados por Mr. Nine y Miss Wednesday, 2 agentes de la organización criminal Baroque Works. Me hace gracia que las preguntas están en plural y solo somos 2, entonces es un poco triste. ¿Cómo crees que el paso por la Reverse Mountain marca lo que es el Grand Line, o el inicio de la Grand Line? A ver, pues yo creo que vemos a nivel geográfico, vemos la primera cosa que te vuela un poco la cabeza de eso, pues de toda la navegación de los Mugiwaras. O sea, vemos una montaña que funciona rarísimo. Sí. En plan, O sea, es un río que va para arriba, claro, literalmente. entonces ya vemos algo que te choca bastante y que dices, hostia, a partir de aquí las cosas se empiezan a poner un poco trambólicas. Y bueno, a mí siempre me pareció muy icónica la llegada de los... O sea, bueno, esto es el momento después de romper el barril, todo esto, que también es muy bonito, tal. Llegan a la Reverse Mountain, la superan y al final pues llegan a otra montaña gigante que resulta ser una ballena. Y la historia de esta ballena es preciosa. A mí es que ya se me hace como el primer filtro de Grand Line, ¿sabes? O sea, ya te lo ponen como el cementerio de los piratas y yo me imagino que habrá muchos piratas mediocres que se habrán hostiado contra uno de las entradas de la Reverse Mountain. Que de hecho aquí, menos mal que ellos tienen a Nami, porque si no, aquí ya palmaban. Pero sí que eso, para mí funciona básicamente como un filtro de piratas. Vamos ya con la siguiente pregunta, que ahora que ya mi compañero Roy introdujo la historia de Laboon, quería preguntar... ¿Qué representa Laboon y qué piensas del mensaje de lealtad y espera en su historia? Pues yo lo que comentaba, o sea, toda la historia de Laboon que descubrimos, que luego retomamos pues
muchos capítulos después con Brook, con un Nakama al que tenemos tanto cariño. Pues me parece preciosa, me parece muy guay su flashback y me parece, no sé, como ese amor incondicional y como esa especie de lo que comentábamos con Shushu en la primera... Sí, exactamente igual. En el primer arco es un poco ese amor incondicional de un animal hacia sus compañeros humanos y ese rollo con Hachiko un poco, ¿no? Sí. De que te voy a esperar hasta el final. De hecho, el pobre... bueno, él o la pobre... Es un chico, yo creo, ¿no? Yabun. Yo creo que sí. Creo que siempre le tratan de masculino. Bueno, el caso es que nunca plantea que sus nakamas estén muertos, aunque hayan pasado 50 años. Y me parece, de hecho, muy bonito todo lo que pasa con Luffy, de que la Boom se golpee contra la montaña. Y todo lo que pasa con Luffy, de que le pinta la bandera de los Mugiwaras para que no se vuelva a golpear, se la pinta en la frente. Me parece muy guay hasta que se vuelvan a ver. De hecho, yo tenía una pregunta aquí, que veo que no la dejé al final, que era si crees que Luffy funciona como un sustituto para los piratas Rumba, ya no hablo solo de Brook, sino toda la banda, o más bien es como que le da una nueva esperanza a la Boom. Yo creo que más bien es lo segundo, o sea, al final sustituir el amor que le han dado a la Boom, los piratas Rumba y todo el tema con la música y todo eso, que la Boom es por lo que se vio atraída a los piratas y tal, no va a suceder con Luffy. ¿Qué pasa? Que Luffy funciona un poco como el legado de los piratas Rumba y más aún cuando Brook, que es el único sobreviviente de todos los piratas Rumba, se une a la tripulación, ¿no? Y entonces cuando la llegada de tanto Luffy como Brook a volver a ver a la Boom va a ser como súper emotiva. Sí, eso va a ser brutal. Porque Luffy va a conseguir no solo cumplir su promesa, sino de alguna forma rescatar la promesa de los piratas Rumba y cumplirla también. Bueno, que a ver, yo creo que aunque Crocus sí que parece haber perdido la esperanza, pasaron 50 años, que creo que dentro de una vida humana son muchos años, pero no es un imposible, ¿sabéis? No es un imposible, pero Crocus ya sabe lo que es el Grand Line, ya sabe lo que es el Nuevo Mundo, ha viajado con Roger y sabe que si en 50 años no han vuelto a ver a un amigo al que le hicieron una promesa y tal, debe ser porque no les ha ido muy bien. O sea, aparte esta gente ni siquiera llegó al Nuevo Mundo, ¿sabes? En plan... ¿Dónde había sido que se habían perdido? ¿En el Florian Triangle? Creo que sí. Que era por allí por donde después estaba Thriller Bark. Sí. Pero bueno, ellos murieron porque por una enfermedad. Una putada, ¿verdad? Claro, pero porque no habían salido de la niebla, ¿no? Sí, También. Sí. Que es donde encuentran a Brook. Que Brook lleva como esos 50 años solo en el barco, ¿sabes? O sea, qué puta aburrimiento. La verdad es que tiene que haber esquizofrénico el pobre. Joder. Vale, vamos con la siguiente, que es: ¿qué crees que vio Crocus en Luffy y su banda para ayudarles y considerar a Luffy el pirata que Roger esperaba? Que esto para mí, de verdad, es un momento muy impactante. Cuando descubres que Crocus era un antiguo tripulante de Roger, al final, ¿sabes? Cuando ya os está despidiendo, me parece un momento muy chulo. Sí, vemos varios momentos así, un poco de la old school, reflexionando sobre Luffy y tal. Sí, porque después hay otro de Cureja. Con Cureja también pasa, de que ve la D de Luffy en el cartel y le dice y piensa, rollo, Chopper, te has mezclado con la peor calaña, ¿no? Es una pregunta que tenemos más adelante, ¿no? Así que no te adelantes. Pero bueno, al final creo que es otro de los ejemplos donde vemos como alguien que conocía a Roger de primera mano ve un poco esa voluntad en Luffy, ¿no? Ese parecido. Es quizás la segunda persona que lo ve después de Shanks. Sí, yo creo que también debe de contar mucho el hecho de que, joder, Crocus ya vemos dónde vive, que básicamente vive a 2 pies de la entrada de Grand Line, con lo cual es un tío que tiene que ver pasar piratas a mansalva. De hecho, vive dentro de la Boom, ¿no? Sí, que eso es buenísimo, tío. El episodio de Crocus es increíble. ¿Y la viste en el anime? Ya vi en su día. En el anime es increíble. En plan de cómo rollo se van poniendo planos de toda la calle. No, pero en el manga es igual, ¿eh? O sea, ¿Sí? en el manga no hay ninguna diferencia. Hace el rollo este de que el tío se les queda mirando y no les contesta. Sí. Y ellos le preguntan y el tío como que contesta solo lo que quiere, ¿sabes? Pero ese rollo de como reinvención de Pinocho, ¿sabes? Sí. De que iba dentro de la ballena y tal, ya está súper guay. Tío, este rollo así un poco chorra. Se echa un poco de menos del One Piece Old School, ¿eh? Pero eso podemos reflexionar de cara al final porque tenemos muchos momentos de estos, ¿eh? Porque también la panda de frikis que tiene Cocodrilo en Battle Works es digna de estudio. Pero es brutal, tío. Sí, no, son súper carismáticos. Sí. Pero sí que yo creo que Crocus ve pasar a tantos piratas que creo que ya muy pocos de ellos deben como de reparar en la Boom y de interesarse, digamos, en lo que es su historia, ¿sabes? Y yo creo que es, digamos, esta voluntad de Luffy de ayudar a los demás, ¿sabes? De pararse en su propio camino. Joder, Luffy tiene un objetivo, pero que es mucho el meme este, ¿sabes? De rollo, me encuentro con Luffy y explico cómo está mi gobierno y doy de comer, ¿sabes? Como que ya tengo un aliado para siempre. Sí.
Entonces yo creo que es el hecho de que Luffy sea capaz de inmiscuirse en cuestiones que al final ni le van ni le vienen, simplemente por el afán de ayudar a los demás, creo que es eso que ve Crocus en él, que le recuerda a Roger. Sí, al final lo ve como algo muy alejado a lo que es un pirata común. En plan, no tiene nada que ver con tal. Es interesante, sí. Y ahora, ¿cómo reacciona la tripulación frente a las primeras dificultades de su viaje por el Grand Line? ¿Y crees que están preparados para lo que les espera? Yo aquí mi respuesta es un rotundo no, porque la verdad es que aquí son un puto desastre que flipas, tío. Es una locura. ¿En qué sentido? Explícate. En el sentido de que no encuentro ni a Nami tan preparada, ¿sabes? Porque es el típico rollo de que sí que aquí al principio dice, si no llega a ser por Nami no hacen nada. Pero es que ni a Nami la encuentro como tan, ¿sabes? Bueno, tan preparada para emprender este viaje. Pero yo creo que al final, por mucho que se prepararan en el East Blue, el Grand Line es algo tan nuevo Sí, y tan suyo que siempre vas a ser un novato cuando entres en el Grand Line. En plan, te va a tocar aprender por la fuerza. En plan, tú puedes estar preparado en cuanto a ser una persona resuelta, en cuanto a ser tal, pero luego de lo que es el Grand Line te va a tocar aprender por la fuerza. No, yo creo que al final también es una cosa necesaria para mostrarnos cómo es el mundo, porque nosotros aprendemos con ellos realmente, o sea, nosotros como espectadores emprendemos el mismo viaje que ellos, entonces también se nos tiene que explicar todo con pelos y señales. Entonces yo creo que es un mal necesario, pero claro, que estar preparados no están. Claro, ellos no saben ni lo que es las brújulas estas, ¿cómo se llamaban? Los logposts. Sí. No saben ni lo que es, y eso es súper necesario en el Grand Line. Que de hecho menos mal que tienen ahí esa ayuda de Crocus, ¿sabes? Sí. Y pues vamos ya con la pregunta de cierre de este primer arco, que es: ¿cómo crees que acabará la historia de Laboon? ¿Esperará a Brook o abandonará el lugar antes por alguna razón? ¿Conseguirá derribar el Red Line? Pues... ¿realmente cuál era el motivo de Laboon para derribar el Red Line? Querer llegar, digamos, a... O sea, querer romper esa separación. O sea, él piensa que los piratas Rumba habrán recorrido todo el Grand Line contando el nuevo mundo y estarán al otro lado. Entonces por eso lo quiere destruir. Un poco inocente la criatura también. Sí. A ver, no sé si... igual hay un guiño a esto, pero evidentemente no es un motivo sólido, pero a lo mejor sí que pasa algo. Yo creo que todo el mundo teoriza con que va a pasar algo con el Red Line, ¿no? Pero es una teoría. Es que por eso lo puse. Por esa teoría que había, que creo que ahora no está tan popularizada, pero bueno, hace unos años sí que lo estaba, que es la teoría del All Blue, que es el rollo de que con las armas ancestrales se va a destruir lo que es el Red Line, con lo cual todo el mundo de One Piece quedará unificado y va a ser el All Blue, ¿sabes? O sea, se van a juntar todos los mares y entonces eso conformará el All Blue, con lo cual el Red Line desaparecerá. Pero eso a nivel del mar, no sé cómo afectará, Claro. Porque si el Red Line funciona... Es que ahora que nos metieron en esta movida, cambia mucho la cosa. Si funciona como una presa... No, con que funcione como Lulusia. O sea, Lulusia vimos que destruyeron una isla y ya subió el nivel del mar como 4 metros o así. Si destruyes una montaña entera, hostias, que nos cubre vamos el todos mundo. a la mierda, claro. Entonces, claro, ahí pierde la teoría. Pero bueno, también esto lo puse porque el otro día estaba escuchando el podcast de One Piece, nuestra competencia, Hijos de perra. y tuvieron a Giuseppe de One Piece España, que siempre lanza muy buenas teorías, Sí. y traía una teoría que era de las ballenas de la raza de Laboon, que son estas llamadas ballenas isla, Sí. que es el rollo de que estas ballenas como, digamos, submarino con gente viviendo dentro, ¿sabes? Que es lo que se nos da con Crocus. Entonces yo creo que ahí podemos tener, digamos, como un primer indicio de estas ballenas son habitables. Aunque también el estómago de Laboon es una fumada, ¿eh? Sí, que está pintado por dentro. Sí, es como en el show de Tiene un Truman, cielo, es como sí. el final del show de Truman. Pero a ver, sería un destino un poco catastrófico para la humanidad, ¿no? Tener que vivir dentro de ballenas. Claro, pero ahí él hablaba como de el pueblo de los Di, digamos, o sea, este pueblo que está escondido, ¿sabes? Sí. Que estuvo repudiado y tal, que se pudieron pues hospedar dentro de estas ballenas, que también, ¿sabes? Retomando el rollo del mito de Pinocho, creo que podría estar guay. Y esto viene sobre todo porque, si te acuerdas, también en el mural que Aparece una nombramos ballena, antes, ¿no? aparece una ballena. Eh. Entonces, ¿qué tal si estas ballenas que vimos al principio del Nuevo Mundo como transporte para toda la flota de Luffy, ¿sabes? Y toda la gente que se va a poner de su lado en esa batalla final? Estaría muy guapo, la verdad. Estaría guay. Estaría guay. También estaba pensando si no tendrán algo que ver con la ubicación del One Piece, esas ballenas. Podría ser que tengan algún instinto natural para llegar hasta allí. También se decía mucho en su momento
que, claro, las 3 entradas de la Reverse Mountain, de los 4 mares, forman una X. Y claro, la X marca el lugar de tesoro, ¿sabes? Entonces también había ahí mucha teoría de que One Piece estaba justo debajo de Red Line y toda la historia, pero debajo de Red Line está la puta Isa Yojin. Entonces, pues un poco decepcionante. Bueno, pero el Red Line es muy grande. Sí. Bueno, pues interesante. Y lo de si... O sea, yo creo que sin duda la Boom esperará a... Si no es por Brook, es por Luffy, pero después de haber esperado 50 años... Sí. No, el reencuentro lo vamos a tener, claro, 100%, porque ahí tenemos que llorar todos como animales. El reencuentro lo vamos a tener. Sí. Pero yo no sé si será en la misma ubicación. Es a lo que yo me agarro. Puede ser que aparezca la Boom con un ejército de ballenas en la guerra final o ¿Te algo así. imaginas? A derivar a hostias eso. O sea, si no... Joder, una ballena de esas es gigantesca, ¿eh? Joder, entre esas ballenas y Zunisha, no sé, se pueden hacer una buena merendola con todo el gobierno mundial. Ahora que ya nos encontramos dentro de Grand Line, vamos a ir a nuestra primera isla, que es Whiskey Peak. El pic del whisky. La banda llega a su primera isla en el Grand Line, donde son recibidos como héroes e invitados a una fiesta que los deja fuera de juego. Resulta que los lugareños son en realidad cazarrecompensas de Baroque Works, y los Sombrero de Paja deben hacer frente a cientos de enemigos para salir con vida. En medio de combate contra Mr. 5 y Miss Valentine, descubrimos que Miss Wednesday es en realidad Nefertari Bibi, que estaba infiltrada. Se une a los Sombreros de Paja como última esperanza para salvar a su país. Empecemos con las preguntas guía para este apartado. Tú, Sergio, notas una gran yuxtaposición entre el comienzo cómico de este arco y su final más orientado hacia el peligro con la misión de escoltar a Vivi. Yo creo que tú cuando entras aquí, o sea, cuando empiezas este arco, no piensas ni de coña que va a terminar como termina. Porque de hecho, o sea, te presentan a Mr. Nine y a Miss Wednesday, que después descubriríamos que es Vivi, que yo recuerdo que en su momento a mí me recordaron muchísimo a Jayce James del Team Rocket. Sí. O sea, tenían este rollo de unos malos muy pringados, ¿sabes? Que no les salía nada bien. Y entonces creo que tú, claro, partes de este punto tan cómico, que después te ponen todo el rollo de la fiesta allí en Whiskey Peak, que todos hacen, pues... El paripé. Sí. Que después termina con la pelea de Zoro, que no es ni pelea, ¿sabes? O sea, es Zoro directamente quitándose a paquetes de encima. El rollo de que Mr. 5 y Miss Valentine no representan ningún problema para Luffy y para Zoro, ¿sabes? Entonces te encuentras con este momento tan chorra, que a mí es algo que me gusta mucho de One Piece, ¿sabes? Esta comedia que tenía al principio. Pero después que te dé este giro con Vivi y sobre todo con el sacrificio, no sacrificio de Igarappoi, que es cuando él explota el barco en el que se va. Sí, tío. Hostias, es algo que no te ves venir ni de coña, ¿sabes? Pero en One Piece, si hay una explosión, sabes que no va a morir la persona en cuestión. Sí, De hecho, no, Pedro... es muy decepcionante. Pedro tío. en algún momento va a tener que volver a aparecer también, porque es que ni Garapoi, ni Pel, ni Sabo, o sea, nadie muere por una explosión, Sí, es sí, imposible. sí. De hecho, Pedro aparecerá y con el ojo sano, ¿sabes? Es lo que me faltaba Sí. volver a tener. No sé, a mí sí me hizo gracia que haya una fruta del diablo que haga que tus mocos exploten. Tus mocos, cualquiera de tus fluidos. O sea, este tío realmente puede cagar. No. Sí, todos, no solo los mocos. Pero joder, entonces cada vez que cagas el tío se tiene que levantar rápido para que no, no, le porque, explote el ano. joder, él elige a qué aplica su poder, ¿Ah, sí? ¿sabes? Claro, pero a mí me gusta mucho la idea de que es un tío que puede convertir un zurullo suyo en una granada de mano, ¿sabes? Hostia, pero es una un idea pavo. muy guay. Claro, o sea, es un pavo que le conviene cagar todo en un capacho y luego ir Es un ir tío que le creando bombas. conviene no sonarse los mocos también, ¿sabes? O sea, tener cuantos más fluidos pueda tener, hablo de fluidos de, pues, excreciones, mocos, cera de los oídos, ¿sabes? Todo lo que tenga, es un tío que Y con una llegaña te fluido puede joder. ¿Seminal? Yo creo que ese con la ayuda de Miss Valentine también lo puedo utilizar. ¿Te imaginas a Miss Valentine haciendo así como una ¡Es ametralladora? ataque final! Como una ametralladora agitándosela a Mr. 5. Pero sí que, joder, pero al mismo tiempo son poderes muy chorras, pero muy poderosos, ¿sabes? O sea, a mí Mr. 5 me parece que tiene un poder destructivo bastante. Tío, y el de Miss Valentine es la polla si lo aplica, por ejemplo, a sus puños. En plan, si le da peso a sus puños. En plan, si supiera aplicar bien su Sí. poder, sería la polla, tío. De hecho, a mí es muy curioso que después podemos hablar también mucho del parecido entre Cocodrilo y Doflamingo, cuando ya estemos en Arabasta. Pero es muy curioso que en la tripulación de Doflamingo vemos ya que son las dos versiones evolucionadas de estas frutas. Que son el tío este que tenía el pelo pincho, ¿sabes? Que lleva como una Sí. ropa steampunk, que se puede crear explosiones de cualquier Sí. parte de su cuerpo. Y después el tío este raro, que lleva vestido extrañísimo, con pelo en el pecho, que pelea contra Harudin, Sí. que tiene la fruta de las toneladas, que es la fruta mejorada. Y me parece bastante curioso, ¿sabes? Como que Oda reciclara esa idea. Porque Oda, con la banda Baroque y la familia Don Quijote, quiso hacer un paralelismo. Sí. ¿Qué pasa? Que para mí no tiene nada. O sea, quiero decir, para mí todo lo de la banda Baroque se folla todo el tema de la familia Don Quijote, que
se hace una bola increíble, tío. La banda Baroque, cuando te la presentan, o sea, te lo presentas como una organización súper bien pensada Sí. y tal. Y Aparte están muy bien elegidos, digamos, los Las compañeros. parejas, Sí, sí, están las- súper bien elegidos, tío. Sí, sí. Bueno, pues... Siguiente pregunta. ¿Tú crees que el enfado entre Luffy y Zoro está justificado o es solo una consecuencia de la ingenuidad y la estupidez de Luffy? Yo creo que es una gilipollez. Sí, ¿no? O sea, una valiente gilipollez. Pero bueno, creo que aquí vemos mucho lo que comentaba antes, de que creo que no están preparados para que Line, y creo que ni el propio Luffy lo está. O sea, así como se habla mucho de que Luffy no tiene una evolución, ¿sabes? Que siempre es igual, siempre actúa igual. Pero yo creo que aquí, a lo largo de toda esta saga, vemos muchos cambios con Luffy, sobre todo después con Vivi, que ya lo comentaré en distintos puntos. Creo que Luffy evoluciona bastante. Y aquí es que a mí no se me ocurre nada más anti-Luffy, por así decirlo, que desconfiar de uno de sus compañeros, ¿sabes? Claro, es que eso Es rarísimo. Yo creo que lo hicieron única y exclusivamente por tener este rollo cómico de Sí. ver cómo Zoro y Luffy pelean mientras mandan a tomar por culo de una hostia Sí, sí, a sí. Mr. 5 y a Miss Valentine. Y nada, ¿qué piensas del papel de Igaran / Igarapoy como protector de Vivi en su misión de infiltración? Me río porque antes estábamos hablando de que no sabemos realmente si este personaje se llama Igarapoy cuando está en ¿Infiltrado? infiltrado e Igaram como nombre real. Pero nosotros siempre le llamamos Igarapoy porque nos suena un poco a carapolla. No, porque en el doblaje en español se la sudó que fuera porque estaba infiltrado, no porque le llaman Igarapoy de pe a pa. O sea, desde el principio de la saga tal. Y sí que es un poco Igarapoya, la verdad. Aparte, a mí me hace especial gracia ese personaje. Por la coletilla esta que tiene, cosí con voz de... La 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 la. Ya tiene que hay manga también, tío. Esas Sí. cosas son flipantes, sí. Pero a mí me parece cuando aparece es un personajazo, ¿eh? Sí, es la La polla. verdad. Y el momento este, bueno, ya en sí, lo chorra que son sus habilidades, el rollo de que se puede abrir los rudos que tiene, que disparen misiles. Es una gilipollas tan Sí, enorme, tío. Pero es muy cómico, o sea, todo cómo se plantea, incluso la relación con el rey de Arabasta, con Cobra, Sí. de cuando van a espiar a Vivi, Sí, no sé qué tal. eso, o sea, eso como niños sí, entre tío. ellos, ¿sabes? Sí. Pero de hecho a mí me mola mucho este rollo un poco cartoon que después se nos trajo con el Year 5, ¿sabes? Un poco a destiempo, en mi opinión. Pero creo que recoge bastante este testigo. Y sí que, a ver, el momento de que ya un Igarapoy derrotado le pida a los sombreros de paja que escoiten a Vivi, también me parece un momentazo, Sí. ¿sabes? O sea, es realmente el gran vuelco que te da este pequeño arco de Whiskey Peak. ¿Cuál fue tu impresión, Sergio, al conocer a la banda Baroque Works y a sus integrantes tan caricaturescos? Hombre, lo estamos comentando ya ahora que, a ver, son sensacionales para mí, la verdad. O sea, me parece que la mezcla que consigue hacer Oda aquí entre mantener la acción, ¿sabes? A intriga, eso, después, pues poneros ante una amenaza enorme y con una misión para cumplir, me parece sensacional. Me parece súper divertido y un arco que yo disfrute mucho, de verdad. O sea, no recordaba realmente esa introducción de todos estos tíos. Es que ya hay momento también que te llegan los mensajeros estos que llaman los Angelakis, que son una puta nutria y un pájaro, tío. ¿Qué coño son estos? Es muy tíos? meme, tío. Pero yo he de decir que es eso que te digo, que echo de menos un poco ese rollo que parece serio, pero que realmente es una Sí. gilipollez. Sí, sí, sí. No, y que además antes como que no estaba todo tan justificado, ¿sabes? O sea, ahora, por ejemplo... Sí, había más... A mí la nutria me recordó mucho a Pecoms, de... ¿Sabes? Y Pecoms Pero ya sí Pecan que es un mink. Claro, ya es un mink, Ya ¿sabes? tienes Ya está en una tripulación tal, tiene esta misión, ¿sabes? Estos tíos te aparecen aquí sin ningún contexto, Claro. ¿sabes? Me gustaría más Ni que coño fuera, pinta. me gustaría más que fueran rollo criaturas como semimágicas, rollo Hunter x Hunter, ¿sabes? De que de Sí. repente hay personajes que son mitad animal y movidas así. Sí, sí, sí. A ver, los minks realmente son eso, pero... Pero es una raza, ya les dicen como Sí. una raza y todo. Y bueno, ¿qué te parece cómo manejó Oda el balance entre acción, sorpresa y el desarrollo de la trama global de Whiskey Peak? Yo digo que a mí... Es que, a ver, no recuerdo cuántos capítulos son en el anime, me imagino que poco, porque en manga es poquito. Deben ser 6. Pero, joder, me parece que funciona muy bien, tío. Ya te digo, viniendo desde la Reverse Mountain, que se lleven, digamos, como rehenes a Vivi y a Mr. Nine. El rollo de que realmente Mr. Nine, y no me acuerdo cómo se llamaba de aquí, va con Igarapoy, ya que Hostia. pelea contra Zoro. Creo que era Miss Monday. No, Miss Monday es... Sí, Miss Monday. Miss Monday, sí, era Doña Lunes. Doña Lunes. Es que en castellano es Doña, no es Miss, ¿eh? Es que yo sé, claro, eran don primero, don tercero, tal. Y Doña. Yo siempre digo Mister tal. Y el rollo de que ellos finalmente terminen como defendiendo a Vivi, ¿sabes? Como de decir, joder, llevamos tanto tiempo juntos porque al final Vivi e Igarapoy llevaban infiltrados en Baroque Works
creo que 2 o 3 años, ¿sabes? Y el rollo de que ellos defiendan, ¿sabes? Simplemente por ser compañeros, no por saber qué misión tienen, me parece muy guay, tío. O sea, todo ese... Eso es muy One Piece. Sí, realmente, es que aparte ninguno de ellos creo que conoce a Don Cero, que le llaman a Cocodrilo. O sea, claro, no saben realmente ni quién es. Simplemente es una banda de crimen organizado que bueno. Y nada, ya como pregunta de cierre, ¿qué crees que, o qué creemos que habría pasado con Vivi de no haberse encontrado a los sombreros de paja? Pues a qué habría muerto, la verdad. Básicamente porque le mandaron a esa temida nutria, ese temido buitre, a acabar con ella. Entonces, pues habría muerto igual que Igarappoi murió, bueno, murió entre comillas cuando se iban al barco. Que también, hostias, que no lo comenté, el rollo de Igarappoi vestido de Vivi es buenísimo. Hostias, es increíble, tío. Que aparte hasta se pinta los labios, sí. ¿sabes? Total, para que la gente lo vea de espaldas. O sea, que Pero funciona, que es lo que tiene más coño, claro, ¿sabes? claro. O sea, es increíble lo que teníamos en la primera pregunta, ¿sabes? Esa contrariedad que hay entre lo chorra que es la despedida de Igarappoi vestido de Vivi, ¿sabes? Con la coleta, rollo palmera y tal. Que lo destruyan. Hostia, y el momento de Vivi. A mí, Vivi, la verdad es que, volviendo a ver, me pareció un personajazo. Es la hostia, Vivi. Ese momento que, ¿sabes? Se queda mirando, pensando que Igarappoi muere y no se permite llorar, ¿sabes? Y espera que Nami se la lleve y tal. Hostias, que mezcles esas dos cosas en 2 minutos de escena me parece brutal. O sea, que tengas esa mezcla de comedia y drama. Sí, total. Bueno, y pasamos con Little Garden. Mientras buscan la forma de llegar a Arabasta, la banda termina en Little Garden, una isla que continúa anclada en la época de los dinosaurios. Allí conocen a Dorry y Broggy, 2 gigantes originarios de Elbaf que llevan 100 años batallando uno contra otro. El duelo de los gigantes se ve interrumpido por la llegada de los agentes de Baroque Wars, a los que tendrán que enfrentarse los sombreros de paja con serias dificultades. Vamos ya con la primera de las preguntas, vamos aquí a teorizar un poquito. En este arco vimos hablar por primera vez de Luis Arnote. No voy a decirlo con pronunciación porque a mí Arnote me suena bien. Sí, igual que me llamáis. Sí. ¿Crees que este personaje acabará teniendo un papel importante? A ver, la lógica nos lleva a pensar que sí, ¿no? Si ya se le ha mencionado 2 veces en distintos momentos. Pero a la vez también tenerlo como una figura de aventurero barra... ¿Cómo podrías decir? Historiador. Sí, como un historiador que lleve un registro de sus aventuras y tal, pero que nunca lleguemos a verle, tampoco me parecería mal. Tenerlo así como una figura casi retórica. A mí es que eso me recuerda mucho, que esto los que llevéis leyendo tiempo el manga lo sabréis, a Vegapunk. O sea, Vegapunk, ¿tú te acuerdas? Cuando uno había salido Vegapunk, sí, que era como una figura súper misteriosa. Pero Vegapunk y tal. sí que se nos Claro, no, sí que se nos decía que iba a salir. Pero bueno, sí que yo creo que no tanto como Vegapunk. O sea, no sé si llegaremos a verlo en historia de continuo, ¿sabes? O sea, él vivo y tal. Pero creo que sí que podría ser parte de ¿sabes? Uno de los libros de Ohara que el gobierno no quiere que se descubra. Pero tendría que ser algo relacionado con los gigantes, ¿no? Porque las 2 veces que ha aparecido en la historia ha sido en Little Garden primero con Dorry Broggy y en la segunda vez ahora en Elbaf. Pero bueno, Elbaf ya se sabe que como que tiene su biblioteca, ¿sabes? Con un conocimiento que el gobierno no quiere que se llegue a descubrir. Entonces yo creo que podría provenir algo de ahí. También hay mucha gente que teoriza que podría ser como el narrador de One Piece, ¿eh? Cuidado. ¿Sí? Sí, porque One Piece tiene un narrador. Claro, pero no tendría sentido que nunca se nos diga nada al narrador, o sea, cuando narra el resto de cosas, y solo en Elbaf y en tal sí que firma como Luis Arnott. No lo sé. Pero es curioso. Yo creo que algo más va a tener. Estaría guay. Sí, yo creo que si se descubre será en este arco, será en Elbaf. Sí, porque yo creo que... O sea, la explicación de por qué se supone que no se debe quedar mucho tiempo en Elbaf tiene que estar. Sí. O sea, tiene que salir de algún lado, tío. Sí, ya nos están dando pinceladas. Supongo que será más bien de cara a finales del arco, ¿no? A lo mejor ha pasado algo mientras los Mugiwaras han estado en Elbaf, ¿sabes? Algo que se tenga que justificar con más tiempo. Sí. No, es que yo ya te digo que yo estoy muy en el barco de tiempo, tío. Que no hablo de un lapso de la hostia, ¿sabes? Pero a lo mejor sí que de un lapso de meses... ¿Sabes? No, pero yo creo que no porque pase más tiempo real, o sea, que menos tiempo en Elbaf sea más tiempo real, sino que lo que comentaba yo antes, que a lo mejor los Mugiwaras, nosotros a ver la historia desde la perspectiva de los Mugiwaras, que haya pasado mucho más tiempo del que realmente creen ellos que han pasado, que ellos a lo mejor hayan pasado ahí 3 días, creen que hayan pasado ahí 3 días y han pasado fuera 3 meses, sí que sería interesante. Sí. No, yo eso lo veo muy probable. Además de que, bueno, a ver, es que también la perspectiva de tiempo para los espectadores de One Piece es muy complicada, porque para nosotros llevan 25 no, ¿qué coño? 28 años ya. Sí. Y para ellos realmente creo que ellos Mugiwara
en el barco no llevan un año, ¿sabes? O sea, contando el time skip no llevan un año. Ya, debería ser, o sea, sí que si tuviésemos algo así sería muy interesante de cara a ver lo mítico del final del arco, que se nos haga un repaso por todo el mundo a ver qué ha pasado. Sí, no, eso lo tiene que hacer. Y que podrían haber pasado muchas cosas Sí. en varios meses, si hubieran pasado varios meses realmente. Sí. No, y aparte es esto que tiene siempre One Piece, de que tiene un mundo en movimiento, ¿sabes? Entonces yo creo que Oda quiere pues meter, digamos, como la velocidad por dos, ¿sabes? Y la traca final, claro. Sí. O sea, quiere que cuando salgamos de Elbaf ya esté todo cocinado para el sí, arco final. Claro. Y ahora, pues, ya que analizamos un poquito, ¿por qué crees que para Dory y Broggy es tan importante mantener su duelo hasta que alguno de los dos pierda? Bueno, yo creo que es una cuestión de honor, básicamente. Es una cuestión cultural de los gigantes. Ellos vienen de parte de la estirpe antigua de los gigantes, de la estirpe más clásica. Son gigantes que tienen... ¿Cuántos años tienen? Cientos de años ya, Dory y Broggy. Y si los gigantes viven 300, que comentabas tú antes, si llevan 100 años peleando, isla, o sea, yo creo que mínimo 150 tienen que tener. Claro, entonces yo creo que son básicamente lo están haciendo por una cuestión de honor y de cumplir la promesa que se han hecho, que también me gustaría saber qué es lo que ha pasado para que dejasen de pelear en Little Garden y se trasladaran a que se vuelvan a Elbaf. hacer panas, sí. Yo creo que llegó Shanks y les dijo, chavales, ya está bien. Sois colegas, ¿sabes? Pero sí, no, yo creo que va por ahí. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de que al final se nos da, ¿sabes? O sea, se nos dice que es por la competición esta entre los tamaños de los dinosaurios que ahora forman parte de la propia isla de Little Garden. Pero el hecho de que ellos ya ni se acuerden de por qué están peleando me parece muy chulo, la verdad. Sí. Me parece... Ellos se hacen muy tontos, pero al mismo tiempo muy entrañables. Que me parece genial de Little Garden el nombre en sí, es decir, que los Mugiwaras llegan y es todo al contrario que Little, o sea, es Claro. todo muy grande. Sí. Sin embargo, para los gigantes sigue siendo algo muy pequeño, o sea, realmente sigue estando desde la perspectiva de los gigantes, sí que es un Sí. Little Garden. Está muy guay. Para mí es el parque jurásico de One Piece. Un poco, O sea, sí. tiene mucho ese rollo. Un poco, sí. Y ahora, hablando de esto, ¿qué crees que simboliza el honor de guerrero que defiende a los gigantes frente a los trucos sucios que utiliza Baroque Works? Y con Baroque Works me refiero a Mr. 3. Porque sé que idea el plan para dejarlos bien jodidos. Bueno, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Es esa justificación que le da Oda a todo esto en relación a la construcción de Dory y de Broggy como personajes de otra era y que ante todo prevalece el ser gente con honor. Con honor y con liberar las batallas, ¿sabes? Pues de frente y uno contra uno. Que es algo que me recuerda mucho también al enfrentamiento que tienen Thorfinn y Askeladd en Vinland Saga, que Thorfinn quiere vencer a Askeladd como en un duelo uno contra uno, ¿sabes? Con honor, con el mismo honor que no le dio Askeladd a su padre en la muerte. Entonces creo que sí que es como algo muy, muy vikingo. Que claro. De hecho, es la única manera, o sea, es lo único que hace que Mr. 3 pueda derrotarles. Sí. El hecho de que ellos solo están en guardia cuando están preparados para el combate, ¿sabes? Cuando tienen a su rival enfrente. Que por eso Mr. 3 hace la jugada, esta perra, de atacar a Broggy envenenando la bebida, no envenenando, pero bueno, metiendo como un explosivo. Pero a mí me hace mucha gracia el rollo de que Broggy no duda, ¿sabes? O sea, ya está peleando, ve que Dory está jodido y dice, bueno, pues esta ya te remato, ¿sabes? O sea, tan colegas no son. Sí. Y hablando también de este tema, vamos a sacar por fin a Usopp para preguntar cómo se reflejan los ideales de Usopp al ver la grandeza y nobleza de los gigantes. Bueno, esto es una catarsis, ¿no? En el personaje de Usopp. O sea, el sueño de Usopp siempre fue ser un valiente guerrero y en los gigantes ve como el máximo exponente. Claro, la imagen perfecta. Ve el máximo exponente de todo esto. Todo lo ligado al honor, todo lo ligado a ser valiente, a que no te importen un poco las circunstancias y siempre seas fiel a tus ideales. Y bueno, es algo que lo que se construye mucho es el lado de Usopp más intrépido, sí. y esa faceta no cobarde de la que Usopp se quiere alejar para tener su grow up, ¿no? Como personaje. Sí. De hecho está muy bien que después en este arco, como comentaba antes, es Usopp quien termina liberándoles de Mr. 3, ¿sabes? De esta atadura de la que les puso en esta situación. Y porque quiere, o sea, él quiere liberar a Dory y Broggy para que terminen su duelo, ¿sabes? Y para que puedan morir con honor. Me parece muy guay. Pero bueno, ahora ya fuera de las preguntas de aquí, ¿tú crees que ahora, en base a esto, porque claro, nosotros también esperamos mucho ver a Usopp en el arco de Elbaf? Sí. ¿Tú qué crees que va a tener Usopp en este arco que le pueda hacer cambiar o que le pueda dar desarrollo? A ver, yo creo que de entrada lo que están haciendo con los gigantes, en plan lo que está haciendo Im con Dory y Broggy de apoderarse de sus voluntades, para Usopp va a ser algo demoledor. Es decir, no habrá nada peor en el mundo para Usopp
que forzar a dos gigantes nobles a perder su voluntad y su buen hacer de siempre, ¿no? Algo que tanto ha admirado Usuf. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo Usuf se enfrenta a esta situación, y no me extrañaría que en cierto modo también tuviese él la clave para liberarlos de esta... Eso es lo que iba a decir yo. Yo estoy deseando que se encuentren, ¿eh? O sea, que tengo muchas ganas de ver ese momento. Pero sí que creo que ahí Usuf puede tener, lo que comentabas tú ahora, un momento muy guay, ¿sabes? Sí. De, pues, recordarles su honor, ¿sabes? Su promesa entre ellos y tal, y creo que podría... Claro. Creo que podría Al estar final, me acuerdo que en Enies Lobby, Sanji le dice algo muy bonito a Usuf, que a la vez es muy cierto. O sea, es algo que parece duro, pero es muy bonito y muy cierto. Y es que Sanji le dice a Usuf que Usuf no puede enfrentarse, o sea, no puede ayudar con fuerza, pero que busque la manera de ser útil y de ayudar. Entonces estoy seguro de que esto es algo que veremos como Usuf lo va aprovechando a lo largo de toda la serie. Sí, seguro. Y pues ahora que hablábamos de la salvación de Usuf, ¿qué dirías que supieron hacer bien Mr. 3 y Miss Golden Week para poner en auténtico peligro de muerte a los sombreros de paja? Bueno, pues toda esta trama tramposa y sucia que vimos. Sí, pero, hostia, para mí Mr. 3 tiene una fruta muy infravalorada, ¿eh? O sea, este tío, cuidado con él. A ver, no sé. Es que la cera... Pero es que, y aparte, yo me quedé con un diálogo que dice: es un tío que puede generar cera, manipularla y convertirse él en cera. O sea, sí que es cierto que tiene una debilidad muy clara. Bueno, no es convertirse al uso, él se hace una especie de armadura. No, se puede, él mismo se puede convertir en cera. Pero no es No es logia. La fruta de Katakuri tampoco es logia. Y se puede convertir en mochi. Ya. Entonces, a ver, tiene una debilidad muy clara, que es el fuego, que es lo que termina usando Usuf de forma muy sabia para destruir su trampa. Pero que, hostia, este tío, con un haki de observación potente, claro, ahora ya puse el ejemplo de Katakuri, pues me iba a referir a él, con esta capacidad que tiene para no ser una logia, pero poder anticiparse a los ataques enemigos y modearse para esquivarlos. Hostia, cuidado con Mr. 3, porque aparte, que yo imagino que Mr. 3 estará en Cross Guild. Sí. O sea, no sé si está confirmado, pero yo diría que sí. A día de hoy es el segundo de Boogie. Claro, o sea, cuidado con este tío. O sea, nos tomamos a Boogie mucha coña, pero yo creo que más allá de sus contactos, Boogie va a traer una tripulación potente para cuando le toque, ¿eh? Sí, pero es lo que hablamos, de que son personajes que ya tienen yo creo que por la edad que tienen un techo bastante marcado, a no ser que de repente hayan tenido un grow up de fruta y de haki de la hostia, porque también Boogie es un personaje que si despierta su fruta puede ser una cosa loquísima. Sí. De repente poder despedazar a como si fuese Overhaul, ¿sabes? El de Boku no Hero. O como una room de do, ¿sabes? Sí. Que pueda así dividir al enemigo en trozos sin llegar a matarlo. Puede ser interesante. Sí. De hecho, nunca viste el meme este de Shanks que dice: Boogie, ya puedes dejarte actuar. Como Boogie derrochando muchísimo haki de rey. ¿Nunca lo viste? Sí, es muy mítico. De hecho, a mí me gustaría saber si Boogie va a ayudar a que Shanks recupere su brazo, como dice Marquitos. Ese era Do. Sí, lo sé. Que yo creo que iba a poner el brazo muy gigante. Vale. Al final de este arco, Dory y Broggy hablan de una serpiente roja a la que su ataque no puede perforar. ¿A qué crees que se refiere? Yo aquí tengo una teoría, por eso puse esta pregunta. Hombre, la serpiente roja se habla del Red Line, ¿no? Se habla de Red Line. Yo creo que podría ser la fruta de Loki, porque como hablaba también hay mucha... No probabilidad, pero bueno, sí que se teoriza bastante que otra de las frutas de Loki es Jormungandr, que es una serpiente gigante. Pero es que además en el mural también se ve una serpiente roja gigante. Que también, ¿sabes? El mural es muy interpretativo, no sabes si es una serpiente de verdad o podría Pero ser otra cosa. No puede ser Loki, porque Loki también aparece en el mural. Es cierto, sí. Aparece un gigante ancestral que se supone que es Loki. Claro, pero son los dos mundos ya distintos, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Aparte, no, ¿tú crees que la izquierda del mural es el futuro o es el pasado? Bueno, no me acuerdo. Tendría que ver el mural delante. A ver, es que básicamente parecen todas esas razas, ¿sabes? Porque aparece también los Tontata, los Ming. ¿Ves? La serpiente está del lado derecho del mural. Nos estamos poniendo ahora el mural delante. Y aquí es donde está todo el rollo de... Pues... Nika o Joy Boy, con todas las razas, porque ya vemos aquí que salen... Estos son los samuráis de Wano... Estos son los Nefertari, el robot, un Minke en Sulong, la ballena que comentábamos antes. Y claro, este puede ser Loki o puede ser simplemente un gigante ancestral, ¿sabes? Sí, pero te ponen el pelo un color, o sea, te lo ponen un pelo muy parecido al que tiene Loki. Sí, no, y la forma de los cuernos y tal y todo. Claro, pero aparte no creo que pueda aparecer en dos sitios Loki, porque Luffy solo aparece en un sitio. En donde no vemos el sol en ningún lado. Yo creo que
en el lado derecho. Se ve la luna, eso sí, que la luna se relaciona con los lunaria, ¿no? Con la lunaria y con los D. Nunca viste, ¿no? Con te los D era fijaste? la media luna. Claro, la media luna siempre se representa con forma de D. Entonces eso es muy interesante. Pero claro, yo te decía por la serpiente esta de aquí. Sí. ¿Sabes? Que yo en otros sitios, claro, aún no tenemos ya coloración oficial del mural, pero que podría ser roja. Pero bueno, también... ¿Y no podría ser la serpiente de una manera literal, en plan rollo Attack on Titan, que las murallas, dentro de las murallas está lleno de gigantes colosales? ¿No podría ser que realmente hay una serpiente enorme dentro del... Sí, que fuera como un rey del mar, ¿sabes? Sí, no sé, igual es mucho fumada. Ya te digo, o sea, esto para mí, la serpiente de aquí es muy interpretativa porque puede ser tanto una serpiente real como puede ser, digamos, lo que tú comentabas antes de la representación de Red Line. Porque claro, serpiente roja, Red Line, ¿sabes? Pues ahí en el color pues tenemos un indicativo. Ahora viendo el mural aquí, la verdad es que esté echando fuego también da que hablar, ¿no? Un poco, da que pensar. Yo es que no, o sea, el lado izquierdo del mural... Os recomendamos que os pongáis delante para lo que vamos a comentar ahora. Podemos estar aquí media hora, ¿eh? Vamos a tener cuidado. Sí. El lado izquierdo a mí me parece más fácil de interpretar, la verdad. El lado izquierdo sí, desde Sí, luego. pero claro, pero es que para el lado derecho es evidente que nos falta... Sí, no, yo en el derecho me pierdo completamente. Completamente. Sin embargo, yo he de decir que la figura que más me recuerda a Im de todo este mural es esta. Sí, no. Que está en el lado derecho. Eso tiene que estar hecho así a propósito de alguna forma. Pero entonces, tío. en el lado izquierdo, ¿esto qué es? ¿Es Barba Negra? Podría ser. Bueno, no vamos a debatir mucho más porque no estáis viendo lo que estamos señalando concretamente en el... Estaba hablando de la figura que sujeta a Isoya en el lado izquierdo. Pero bueno, si queréis, dejad en comentarios y haremos un especial analizando todo el mural. Buah, sería con las increíble teorías y eso. todo. Tendríamos que haber... Claro, no habíamos empezado el podcast de aquella. Pero Claro. habría sido un capítulo increíble. Sería increíble poder traer un capítulo de solo hablando del mural y teorizando un poco. Y ya como última pregunta, también me gusta mucho que en este arco Usopp nos dice que algún día morirá proclamándose a sí mismo como un auténtico guerrero de los mares. ¿Crees que Usopp aquí nos podría estar anunciando su propia muerte? A ver, me gustaría creer que ningún Mugiwara va a morir al final de la serie. O sea, yo creo que simplemente el hecho de convertirse en un rey de los mares, ya, o sea, que si se convierte en un rey de los mares, en un verdadero guerrero de los mares con 22 años, cuando se muera va a seguir siendo un auténtico guerrero de los mares. Sí. Entonces no sé si se está refiriendo a que le gustaría morir justo al convertirse en un guerrero de No, los pero mares. el diálogo es rollo, ¿sabes? Como de que en una batalla va a caer, ¿sabes? Y va a quedarse mirando al cielo y va, ¿sabes? Como a enorgullecerse de morir como auténtico guerrero de los Puede mares. puede ser. ¿Te imaginas que se vuelve que mueren varios de los de la tripulación en la última guerra? No creo que varios, pero sí que si tuviera que apostar por uno, apostaría por Usopp, la verdad. Creo que ese que puede tener la muerte más significativa. Usopp es el mejor amigo de Luffy, con lo cual creo que puede ser como el último gran golpe de Luffy antes de la batalla final. Pero es que además hace años también había un color spread, que salían los Mugiwara jugando las cartas, y Usopp ya había tocado la carta de la muerte. Y claro, la gente también con esto se volviera loca, ¿sabes? Sí. De que Usopp iba a morir y no sé qué. Entonces, yo, sabiendo cómo es Oda, creo que también es bastante probable que no muera ninguno. Pero si tengo que apostar por uno, apostaría por Usopp. A lo mejor también ¿sabes? Llegado un epílogo de One Piece que durará otros 5 años. Pero sí que yo creo que a lo mejor en un epílogo sí que podría ser que Usopp sea, digamos, como el primero en morir en alguna situación, ¿sabes? Concreta y tal. Pero Puede no creo ser. que dentro de la propia historia. Puede ser. Y bueno, pasemos a la isla de Drum. Tras conseguir el Eternal Pose que les da el camino hacia Arabasta, el viaje debe interrumpirse porque Nami cae enferma. La búsqueda de un médico les lleva a Drum, una isla en crisis desde la invasión de Barba Negra y la desaparición de su monarca tirano, Guapol. Nami es curada por Juereja y su ayudante Chopper, al mismo tiempo que Guapol regresa a la isla para reclamar su trono. Luffy y los demás hacen frente a Guapol y consiguen librar a la isla de su tiranía, convenciendo además a Chopper para que se una a su tripulación. Bueno, ¿qué opinas de cómo Oda maneja temas como la salud, la medicina y el abandono institucional en este arco? Sí, a mí me parece que es una crítica brutal. Y eso que aquí aún estamos en un arco bastante chorra. De hecho, Guapol es un villano bastante chorra. Pero me parece que es una crítica brutal a la privatización de la sanidad. ¿Sabes? Todo este arco. Por todo el rollo de que Guapol se lleva para sí a todos los médicos del reino. Y me mola mucho el tema de que Kureha y Hiruluk son como de la resistencia, ¿sabes? Son como la gente que realmente ejerce la medicina con el afán de ayudar a los demás. Que de hecho me jode un poco que después los médicos de Drum tienen como una pequeña redención, ¿sabes? En plan, joder, qué jodidos estábamos, que este tío nos tenía aquí atrapados, ¿sabes? No podíamos hacer nada tal. Y es en plan, tío, no hicisteis nada durante años, ¿sabes? Cabrones. Son los hijos de la gran puta, esos tíos.
No, sí, es curioso y a la vez nos enseña un poco la importancia que hay que darle a la salud, a todo el tema médico y a estar sanos, que es algo que hasta ahora no se nos había planteado en One Piece. O sea, hasta ahora Zoro, tras la tremenda herida que le hizo Mihawk, Sí. se puso una venda y ya está, ya a funcionar. O sea, le abren canal el tío, Zoro se pone así una tirita. Yo creo que por eso le quedó la cicatriz, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tras la entrada de Chopper y la tripulación, como que dejamos de ver como lesiones tan vastas, ¿sabes? Tan duraderas. Claro. De hecho, aquí incluso recordemos que Usopp hasta se rompe la nariz. Sí, sí, pero nada, hasta le pasa de todo. Sí, sí, sí. Vamos, lo mamborrean. Pero también Luffy, tío, Arlong le muerde Sí, las sí, sí. pelotas. De hecho, yo una vez vi una imagen que era rollo como de las cicatrices que debería tener Luffy Sí, de es verdad, mítica, es mítica. ¿sabes? Y está hecho un coladero. Sí, sí, sí. Sí, no, es curioso. Aquí es cuando se plantea ya necesaria la entrada de un médico. O sea, todo se pone a Sí. favor. Desde que Nami enferma, Sí, sí, que sí. vemos qué tal. No, es al mismo tiempo como cuando nos muestran la necesidad de un cocinero en el Barati, Sí. pues aquí lo hacen con Chopper. Pero bueno, también toda la parte de la preocupación por Nami, ¿sabes? Que vuelvo a nombrar a Vivi, que digo que a mí Vivi aquí me encantó. Que Vivi sea ella misma quien decide, no vamos a ir hacia Arabasta, porque necesitamos que Nami esté al 100% para llevarnos hasta allí, ¿sabes? O sea, vamos a hacer esta parada para que Nami pueda curarse. También me parece un momentazo, ¿sabes? Sí. Eso me gusta un montón. De hecho, todo este primer trayecto del arco en el que Luffy lleva a Nami a cuestas, la acompaña a Sí. Sanji se queda peleando con los conejos, mientras... No, ¿cómo había sido, rollo? Que Sanji Hay un momento en que los conejos cuando les persiguen se provoca una avalancha. Sí, Entonces Sanji deja que la avalancha le pille a cambio de lanzar a Luffy y a Nami para que no les pille a ellos. Entonces Sanji acaba hecho una mierda. y luego Luffy coge a Sanji y a Nami Lleva y los se dos. lo sube a O sea, cuestas. el momento cuando sube la montaña, sube con los dos. A mí me parece precioso ese Es momento. brutal ese momento. Y cuando al final llega hasta arriba y parece que se va a caer y justo le agarra a Chopper, ¿sabes? Sí. Que no sabe realmente qué es y tal. Que está aparte muy vemos a guay. Chopper la agarra con la forma de... Con la forma grande, híbrida, con la sí. forma tal... Bueno, ¿y qué representa para ti la doctora Cureja en comparación con el resto de médicos de este país? Hablando de todo este tema de la sanidad privada de Guapol. Eso que me comentaba antes de que Cureja es como de resistencia, tío, ¿sabes? O sea, es alguien que realmente es médico por el afán de ayudar a los demás. Que también después Cureja como que nos la ponen que dentro de la isla tiene como fama de interesada, ¿sabes? Y de bruja. Sí. La gente no entiende realmente cómo es tan buen médico. Lo achacan a que es un poco magia... Sí. No, y también por el rollo de que se supone que baja desde Castillo, ¿sabes? Con un trineo que vuela, ¿sabes? Que después pues ya vemos que es Chopper, que baja por estos raíles de cuerda que hay para llegar hasta arriba. Pero ese rollo, ¿sabes? Esa mitificación que tiene al principio Kureha mola un montón. Y luego, ¿qué piensas de lo que significaba ser un pirata para el Dr. Hiruluk? Y a la vez, ¿qué piensas de todo este flashback que para mí es uno de los más bonitos de todo Hostia, One Piece? a ver, yo... es una pena porque Chopper se pierde mucho, ¿sabes? Ya de cara al nuevo mundo y tal. Pero joder, cuando te introducen aquí a Chopper, para mí este flashback es brutalísimo, ¿eh? De hecho, es puro One Piece. Para mí este flash... O sea, para mí la introducción de Chopper como un Chopper más monstruito me flipa mucho más que el Chopper kawaii que tenemos ahora en el nuevo mundo. Sí. Que en principio tú si lo piensas, Chopper es una cosa extrañísima también, ¿eh? O sea, es una fumada de Oda que flipas. En general este arco todo es muy trambólico. Sí. Porque Guapoy y su habilidad es súper trambólica. Pero luego Hiruluk nos suelta una de las grandes frases lapidarias de One Piece, ¿no? De que uno no muere cuando su corazón deja de latir, sino que muere cuando es olvidado. Yo Sí. creo que esto va a ser muy importante a lo largo de toda la trama. Y a mí me encanta también el rollo de cuando le enseña la bandera a Chopper, la bandera que después tienen colgada de Castillo, que también es este momentazo de Luffy, ¿sabes? Sí. Que no deja que la derriben y todo esto. Y dice, esta bandera representa que todo es posible, ¿sabes? Hostia, eso es brutal. La verdad es que Hiruluk... Hiruluk podría ser un D perfectamente. Sí. O sea, es un soñador de... A mí me recordó mucho, para quienes lo conozcan también, a Rick de Rick y Morty, tío. Tiene mucho ese punto. Físicamente, dices. No, físicamente y en el propio carácter, ¿sabes? Ah. Hiruluk es más bueno, ¿sabes? Porque Rick es más tal. Pero sí que Hiruluk y Chopper sí que para mí juegan las veces un papel muy Rick y Morty. En cuanto a que Hiruluk realmente es un tío que no es médico, Ya. ¿sabes? Sino que sale de él a ayudar y lo hace como puede, pero muchas Ya. veces lo hace mal. También está muy guay eso de que esa necesidad de ayudar a los demás es lo que inspira a Chopper y lo que hace que Chopper se quiera convertir en doctor, ¿sabes? O sea, a mí me parece, no sé, Hiruluk es una figura increíble. Es la hostia. Es la hostia. Y nada, ¿y qué significaba para él ser un pirata entonces? Eso, la máxima libertad. O sea, a mí es lo de que todo es posible, o sea, que esta bandera represente que todo es posible es la confianza que tiene él en que
quieras conseguir, ¿sabes? Con voluntad, lo puedes conseguir. ¿Y no crees que con ser médico. ¿No crees que eso Luffy lo recoge bastante? O sea, ¿no crees Sí, que hombre, por supuesto. tiene mucho que ver, Claro. ¿no? Con lo que es para Luffy ser un pirata. Yo creo que toda la gente que se une a Luffy, toda la gente que confía en Luffy, yo no hablo solo de miembros de la tripulación, sino pues gente que está más de paso, como Vivi y tal, confían en él porque ven reflejado en Luffy alguna figura que ellos admiraron o tuvieron en su momento, ¿sabes? Y creo que aquí Chopper ve completamente a Hiroyuki, Sí. en Luffy. Ujú. Y nada, ¿qué opinas de la reacción de Luffy ante un enemigo como Guapol, que representa el poder corrupto sin ideales? Hostia, es que yo aquí me quedé bastante clavado con unas cosas, y es que encontré muchos paralelismos entre Guapol y el propio Imu. No jodas. Sí, porque tú si lo piensas, en Drum había 20 doctores, que se los llevó todos Guapol. ¿De cuántas naciones está compuesta el gobierno mundial? De 20 naciones. Sí. Se quedaron un par de médicos que digamos que eran como de resistencia, que eran Hiroyuki y Kureha. Hubo unos países que no se unieron al gobierno mundial, que fueron Arabasta. Bueno, Arabasta sí, pero bueno. Wano y Elbaf, por ejemplo, ¿sabes? Y después está el hecho de que digamos que Guapol es como la primera figura de poder político, ¿sabes? No de poder de fuerza como era Arlong, a la que Luffy vence. O sea, es la primera vez que se nos muestra como que Luffy es algo más que un pirata justiciero, ¿sabes? Sino que es alguien que es capaz de no tener en cuenta ningún tipo de Estatus. de estatus social, ni económico, ni político, para conseguir lograr la libertad de quienes están oprimidos, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que aquí Guapol, aunque sea un villano de mierda, siendo un precedente bastante potente, y que lo veremos más adelante. Y claro, joder, también tengamos en cuenta que ahora Guapol vio a Imu. O sea, es de las pocas personas que sabe de su existencia. Sí. Entonces yo creo que Guapol va a tener peso. Que al también me final, sorprende que realmente que Guapol, aunque sea un pirata también, ¿no? Pero que Guapol reciba una paliza a otro pirata, al gobierno mundial se la suda. Sí. Sin embargo, Luffy le da una hostia a un Tenryubito en Sabondi y llega un Claro, almirante pero y llega... esa hipocresía que ellos tienen, ¿sabes? Claro, pero me refiero, ¿no está al mismo nivel o incluso superior un rey que un Tenryubito? No, porque técnicamente los Tenryubitos son los descendientes de quienes crearon el gobierno mundial, ¿sabes? Ya no es un poder monárquico, sino que es un poder puramente político y heredado, ¿sabes? Sí. Y ya, yo creo que ya es una evidencia el hecho de que a ellos, como trate Guapol a su país, se la pela. O sea, puede hacer lo que le dé la puta gana, ¿sabes? De hecho, joder, tenemos el ejemplo de que los atacó Barba Negra, que sí que es un pirata que yo tendría bajo la mira porque me parece peligrosísimo. Aquí Barba Negra ya es peligrosísimo y no hacen nada, ¿sabes? Ya. O sea, quienes llegan realmente a arreglar la situación de país de Drum son Luffy y la banda. De hecho, en Drum, no se nos cuenta que apareció un pirata preguntando por Barba Negra o algo así, que El se Ace. referían a Ace. Sí, no, sí sale Ace. Se nos comenta por primera vez. Que hacen este rollo de que se supone que cuando estuvo Ace allí fue el único día que no nevó, ¿sabes? Porque tiene Sí, despertar de la fruta y como todo se este quiere. rollo, sí. Bueno, ¿y cómo se resuelve el dilema ético de Chopper de querer ser parte del mundo humano después del rechazo que tuvo? Pues con lo que yo comentaba antes de que él ve a Hiroyuki en Luffy, ¿sabes? Y también con el hecho de que poco a poco, digamos, que Chopper va aprendiendo a confiar en los seres humanos y a sentirse querido. Primero con Hiroyuki, que bueno, pues lo tiene como un hijo. Después con Kureha, que lo coge bajo su ala. Y después con Luffy en este momento, que también es brutal, en el que él dice que es a su tripulación y Chopper empieza como a ponerle excusas de rollo, no, yo no puedo ir con vosotros porque no soy un humano, soy un monstruo, ¿sabes? No podríais entenderme, no sé Y qué. Luffy en Luffy eso ve dice- algo guay, más que un monstruo ve, o sea, más que un Claro. monstruo despreciable ve una cosa guay en Sí. eso. No, ve que Chopper realmente es alguien único, ¿sabes? De hecho, esto ya más allá de la propia opinión de Luffy, se sabe que Oda siempre quiso tener, digamos, como la mayor diversidad posible dentro de los Mugiwara. Y joder, más diverso que Chopper no hay nada, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso. O sea, él realmente, en el momento en el que Luffy dice, me da igual quién seas, para mí ya eres un compañero, ¿sabes? Ya quiero que seas mi médico. Sí. También el propio momento en el que Chopper escucha que es médico, ¿sabes? En el que el único que le había dado, digamos, como esa... que le había... Aprobación. Claro, que había dado esa aprobación fue Hiroyuki. Creo que es cuando Chopper ya dice, pues venga, pues me subo al barco. Ya. Y bueno, ya retomando un tema que habíamos hablado antes de lo que pensaba Crocus acerca de Luffy, habíamos comentado que había otro personaje que también tenía este pensamiento, otro personaje de la Old School, que es Kureha, que al final de este arco hace como una reflexión, como pensando, como hablando la Chopper de con qué pirata te has juntado al leer la D en el cartel de recompensa de Luffy.
Entonces, ¿tú qué crees que es la voluntad de los D que vio Kureha en Luffy? A ver, yo considero que Kureha sabe cosas. Más que nada por la generación a la que pertenece. Porque no sé si te pasa lo mismo que a mí, de que viendo incluso sus propios diseños y tal, Kureha, Hiruyuki y Clover, que era este erudito de Ohara, Sí. ¿sabes? Que es un D, Sí. me encajan como muy bien, ¿sabes? O sea, son personajes que deben de ser como de la misma generación, ¿sabes? Entonces yo creo que Kureha sabe más de lo que cuenta. También Kureha es un personaje muy misterioso, ¿sabes? Que También técnicamente se deja Kureha ver poco. se nos plantea que tiene como 150 años. Sí, claro, por eso. Kureha sabe cosas. Y yo creo que esa voluntad de los D que ella ve en Luffy, eso que comentaba antes de dar la libertad a los oprimidos y derrotar a los políticos corruptos. Lo necesitamos en España también. Yo Con creo que es Ábalos. eso. Sí. Vale. Pues nada, ya vayámonos a la última isla, vayámonos de esta saga, al último arco, vayámonos al reino de Arabasta, a la ciudad de Alubarna, a la ciudad de Yuba. Vamos con un resumen de todo el arco de Arabasta, Sergio. El reino de Arabasta está al borde de la guerra civil por la conspiración de Shichibukai Cocodrilo y su organización, Baroque Works. La princesa Vivi y los sombreros de paja son la última esperanza para evitar la guerra, con la repentina aparición de Ace, el hermano de Luffy, que persigue a Barba Negra, y Smoker y la marina pisando de los talones, los sombreros de paja deberán enfrentarse a los mejores agentes de Baroque Works para salvar a Arabasta. Vale, pues la primera pregunta de este último arco es: ¿cómo se intensifica el conflicto político en Arabasta y qué lo diferencia de los arcos anteriores? Hombre, el conflicto político se intensifica por culpa de la manipulación de Baroque Works. O sea, toda la trama con Don Segundo haciéndose pasar por el Rey Cobra. Sí, eso está muy guay. todo el tema de los tejemanejas que formaron, rollo la guerra, o sea, la destrucción de una de las ciudades de Arabasta, que se supone que había sido por el ejército real y realmente era la banda Baroque, comandada por un Rey Cobra falso. Fue lo que instigó al ejército rebelde a atacar la ciudad de Alubarna y el palacio del rey. Sí, esa manipulación que hace Cocodrilo, ¿no? Sí, O sea, volvemos de nuevo a esa falsa información que se da completamente en One Piece en todo momento. Y de la que Cocodrilo pues se sabe mover y se sabe aprovechar para sacar su propio beneficio. Yo creo que aquí también Oda hace un cambio de tono completamente en la serie, ¿sabes? Ya no solo en cuanto a magnitud, que ya no tenemos a los Mugiwara salvando un pueblo o una ciudad, sino que están salvando un país entero. Y creo que aquí es la primera vez que realmente vemos ese One Piece completamente para rojos, que yo creo que Oda nos quiere transmitir, ¿sabes? O sea, aquí nos está hablando de no os dejéis engañar porque detrás de cada conflicto bélico, detrás de cada revolución hay un interés, ¿sabes? sí, de hecho esto lo podemos relacionar mucho con la siguiente pregunta, que es el rol de Kosa y los rebeldes en esta historia y la construcción de este conflicto, ¿no? Que al final es un poco la búsqueda de la igualdad, o más bien dicho, de la no injusticia, por la búsqueda de la justicia en lo referente a que venimos también del conflicto con Don Segundo haciéndose pasar por el Rey Cobra, importando los polvos estos, ¿cómo se llamaban? El polvo de lluvia. El polvo para las nubes de lluvia, que se supone que solo se daban sobre la ciudad de Alubarna en beneficio del rey, Sí. y que el rey se olvidaba del resto de Arabasta. Y los rebeldes Y decían, ahí viene la mala hostia. claro, hostia, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene tal? O sea, que realmente todo el conflicto de Arabasta es causado por Es todo Cocodrilo. el plan de Cocodrilo y de Sí, es Baroque todo Works. Cocodrilo, O sea, es increíble lo ideal que es el mundo de One Piece en cuanto a que Cobra como monarca es perfecto, ¿sabes? claro, O sea, pero no seguramente, comete ningún error. pero esto se puede extrapolar a otros reinos donde seguramente no haga falta la figura de un Cocodrilo o de un Baroque Works Claro, para que se den este claro, tipo de claro. tal. Pero sí que yo no recordaba nada de Koza, la verdad. De hecho, me sorprendió que no tiene ni una pelea, ¿sabes? Y entiendo que es porque simplemente es un personaje que sirve para representarnos al pueblo, ¿sabes? Representarnos al público, la opinión Yo no pública. creo, yo no creo ni que sea fuerte. Sí. No, yo creo que es un humano promedio y punto. Claro. Y nada, a raíz de esto, bueno, ¿cómo crees que la misión de Vivi de apaciguar las aguas y de intentar traer un poco de claridad a esta nube de tormenta, nunca mejor dicho, afecta a la tripulación? ¿Cómo crees que Vivi y su misión afectan a la tripulación? Y si crees que todos estaban dispuestos a morir por su causa. Yo creo que, como comentaba antes, la tripulación en general con Vivi aprende muchísimo. O sea, a mí Vivi me parece un personaje que, al haber vivido toda su vida dentro de una corte, ¿sabes? Aprendiendo diplomacia y tal, me parece un personaje súper inteligente. Me gusta muchísimo este momento, el principio de arco de Drum, cuando llegan con Nami enferma
que, claro, como Drum está en completa crisis y no paran de recibir ataques, pues son como muy hostiles a una nueva visita en esa isla. Entonces, lo primero que hacen es apuntarles con armas. Y la reacción de Luffy, Zoro y Sanji y tal es como, bueno, pues nos liamos a hostias y a ver quién queda el último, ¿sabes? Y Vivi como que les hace entender que eso es completamente contraproducente, porque lo que tienen que conseguir es ayuda para Nami cuanto antes. Y, ¿sabes? Les hace ver como que la violencia no siempre es la respuesta, ¿sabes? Que hay, digamos, una diplomacia que como piratas y cada vez con un estatus más alto tienen que saber seguir. Y creo que es algo que toda la banda, pero sobre todo Luffy, aprende a lo largo de este arco con Vivi. Sí, lo aprenden y de alguna manera cohesionan los ideales de Vivi con la manera de actuar de Luffy, porque a la vez Luffy tiene ese momento en la playa En el desierto. en el desierto, diciendo, me planto, ¿de qué va a servir que vayamos a convencer a un bando, que vayamos a convencer al otro, si al final el cocodrilo va a seguir campando a sus anchas? Sí. Mejor ocúpate tú de toda esta parte diplomática y yo hago lo que mejor se me da, que es romperle el culo a cocodrilo. Sí, pero yo creo que justo eso responde a la pregunta que teníamos ahora de si creemos que están dispuestos a morir por la causa de Vivi. Yo creo que Luffy sí. O sea, Luffy yo creo que es una persona que simplemente no puede estar tranquilo frente a injusticia, ¿sabes? Y como él ve que lo que está pasando en Arabasta es una injusticia, pues dice, tengo que actuar. Y para él la forma más directa de actuar es romperle la puta cara al cocodrilo. Sí, pero al final de manera directa o indirecta, el resto de la tripulación va a seguir la voluntad de Luffy, porque el resto de la tripulación estarían dispuestos a morir por los ideales de Luffy, en el punto en el que estamos. Y yo creo que a la vez están todos muy en comunión con el pensamiento de Vivi, la injusticia que está viviendo y tal. Al final es una tripulación de buena peña, ¿no? Y sí, no, está muy guay el tema de que ellos no ayudan a Vivi por su propio beneficio, sino porque están viendo que es una buena persona que necesita ayuda, claro, ¿sabes? Claro, realmente lo hacen de manera genuina. Bueno, ¿y cómo ves la figura de Crocodile, de Cocodrilo, como primer Shichibukai antagonista y qué dice de la corrupción dentro del gobierno mundial? A ver, sabemos que obviamente el gobierno mundial son unos falsos. O sea, ya simplemente el hecho de que se supone que los piratas son sus enemigos, pero cuando les beneficia tener un pirata bajo su mando y que puedan hacer lo que les salga de los huevos, es que y están en cargo de Shichibukai, eso es muy bestia, es que no es robar en una taberna un par de botellas de sake. No, es esclavizar un país. A un país entero. O sea, es provocar un conflicto en un país por su propio beneficio, ¿sabes? Pero claro, aquí yo entiendo también que es el momento en que a Oda la obra se le fue de las manos, ¿sabes? Porque también es muy complicado pensar en que los Ichibukais, por la situación en la que están, por el cargo que tienen, no sean malos, ¿sabes? O sea, no busquen tener un beneficio del cargo que tienen. Que claro, tenemos Ichibukais malos, como Cocodrilo, como Doflamingo, como Moria. Pero bueno, también se nos da ejemplo de Ichibukais buenos, como Boa Hancock, o como Jinbe, o como Mihawk. Como Mihawk, que van más a la suya. Bueno, Mihawk más bien es como que no, ¿sabes? No representa una amenaza. Claro, pero no es que sean buenos o malos, sino que van más a la suya, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que bueno, es un cambio grande de paradigma la entrada de los Ichibukais y también es algo que en una primera instancia Oda no tenía pensado. Oda no tenía planteada la idea de los Ichibukais. Sí. Fue una idea de los editores para alargar la obra y... que funcionó. Funcionó bien, la alargaron. No, pero yo creo que está guay plantear este nuevo escalafón de los 7 guerreros del mar, que son los Ichibukais y tal. Se nos plantea como unas figuras súper misteriosas que además van a dar mucho juego. Y que Luffy, o sea, al final Cocodrilo es el primero de cuántos que se carga Luffy. 3 mínimos, son Cocodrilo, Moria y Doflamingo. Y después digamos que otros se hace aliados, porque está Hancock, está Jinbe. Jinbe está en la tripulación. Y ahora está Buggy. Y luego, que también fue Shichibukai. Y ahora, claro, ya no hay Shichibukais, pero Barba Negra también era Shichibukai. Y Mihawk. Bueno. Sí que es como la primera, ¿sabes? La primera noticia que tiene el gobierno mundial de Luffy, ¿sabes? De oye, tendríamos a Cocodrilo como un coleguita, pues llegó este tío y le partió la cara, ¿sabes? Bueno, la primera realmente es en el East Blue cuando la recompensa de 30 millones. Pero sí, es la primera pero, vez ¿sabes? que. No les toca los huevos. Claro, ahí. es la primera vez que ven a Luffy como ya alguien a tener en cuenta. Entonces, de hecho, claro, o sea, a raíz de esta. de que Luffy derrota a Cocodrilo y le dan una recompensa de 100 millones, es cuando Barba Negra decide cambiar su. O sea, ir a por Luffy. Sí. Y quiere tal. Bueno, toda la trama de Barba Negra que vemos después con Ace. Que luego te iba a decir, que antes no lo comentamos en la isla de Drum y lo quería comentar yo. Hostias, realmente desde antes de Arabasta, que Ace estaba buscando a Barba Negra. O sea, podemos asumir que desde que empezó la historia de One Piece, en plan, desde que empezó el viaje de Luffy, es muy probable que Ace, o sea, que Barba Negra ya hubiese matado a Touch y Ace estuviera detrás de él. Sí, en relación de tiempo, sí. O sea, de hecho, es como la primera historia que vemos
Más allá de mini historias, sabes, que ya, como comentamos muchas veces, las mini historias y los SBS y tal, pues no se deberían tener tanto en cuenta en cuanto a que no están dentro de la propia trama, ¿sabes? Entonces yo creo que es como la primera subtrama que tenemos de, hostia, este mundo se mueve, ¿sabes? En este mundo, más allá de los sombreros de paja, están pasando más cosas. Y mola que al final un pequeño afluente o una pequeña desembocadura del río de One Piece acabase convirtiéndose en otro río tan grande como es Barba Negra y como es todo lo que gira en torno a la guerra de Marineford con Ace y Barba Negra, la Impel Down y tal. O sea, al final mola un huevo ver como semillitas que se van plantando tan pequeñas se van convirtiendo en movidas tan grandes. Sí, no, incluso que aquí es en Arabasta donde Ace le deja a Luffy ¿cómo se llamaba? La Vibrecard. La Vibrecard. Sí. Bueno, ¿y qué significa para ti la escena del X en el brazo y cómo interpretas esto como símbolo? A ver, es para todos los fans de One Piece, es una de las escenas más icónicas. O sea, yo creo que eso de que contar cuánta gente tiene tatuada esta X en el brazo, ¿sabes? Muchísimas, como el tatuaje de One Piece por excelencia. Pero yo lo que comentaba antes, que me venía a referir un poco a esto, es que las Ds funcionan un poco parecido a esto, ¿sabes? O sea, ellos crearon esta marca como para distinguirse entre sus nakamas, y creo que la D es como la marca que se pusieron los compañeros de Joy Boy para distinguirse entre ellos, ¿sabes? En generaciones futuras. Es posible. Creo yo. O sea, en este caso lo hicieron a priori como primera capa. Lo hicieron para diferenciarse en el caso de que Don Segundo hiciera de las suyas, haciéndose pasar por uno de ellos. Que está muy bien justificado. Pero luego hay que leer también el subtexto de que al final es como una especie de tatuaje que va más allá de la piel y que los distingue como nakamas que van a estar ahí para siempre. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué piensas de uno de los grandes momentazos de este autor que no quiere matar gente en su obra, como es Oda, con todo lo que pasó con Pell? El sacrificio de Pell es demasiado conveniente o es poderoso emocionalmente. Sería poderoso emocionalmente si muriera. O sea, yo creo que este es el caso de que cuando cualquier fan de One Piece habla de la negativa que tiene Oda a matar gente, es el primero que se te viene a la mente, ¿sabes? Porque es escandaloso. Pero bueno, realmente antes, o sea, era un momento como mucho más intenso, era el clímax de una saga y todo esto, pero realmente lo de Igarapoy es igual o peor. Sí, no. Y yo, para mí, joder, yo de Igarapoy, si te lo llegas a cargar, era un momentazo. Tío, es que pero Pell aún puedes decir que en último momento soltó la bomba y le explotó a 2 metros altura y no sé y qué. es un Zoan Claro, que tiene mucha resistencia y tal, pero es que Igarapoy estaba en una barquita travestido de pesquero, travestido con los labios pintados, y le explotó el puto barco, o sea, literalmente donde estaba. Sí, no, o sea, no había salvación posible. No, que además es que los Mugiwaras ni se molestaron en asomarse. De hecho, yo creo que en realidad... O sea, ni siquiera se asomaron a ver cómo estaba y el tío había sobrevivido, ¿sabes? Yo creo que en realidad fue una mecha de uno de los misiles que tenía en un rizo, ¿sabes? Sí. Que se le quedó atascado y reventó. Pero no, es algo que le pasa habitualmente. Claro, ¿no te parece loquísimo imaginarte a Igarapoy yendo escondidas a la orilla sin que le vieran los Mugiwara, rollo estoy vivo, ¿sabes? No sé. No, es que yo de Igarapoy habría sido mucho más potente. Aparte que después, joder, a Igarapoy te lo siguen metiendo en flashback, ¿sabes? Está este flashback que es la primera vez que nos sale el Reverie aquí, que es un momentazo también. Que Vivi, pues por alguna... No me acuerdo cómo era, como por una mala contestación... Le da una bofetada, ¿sabes? Y como que Vivi se resiste a llorar, aún siendo una niña, y solo llora con Igarapoy, ¿sabes? Sí. Es un momento súper chulo, tío. De hecho, es muy bonito, ahora que comentas lo de Igarapoy travestido, que al final de esta saga, ligado a la pregunta siguiente de ¿qué sientes la verdad despedida silenciosa de Vivi? La despedida de Vivi, sin que nadie pudiera decirle adiós, al final de esta saga, Igarapoy se vuelve a disfrazar de Vivi para dar el discurso. Es buenísimo, tío. El discurso de la reina. O sea, y Vivi pasa de todo el país, porque ya los ha ayudado, no es que pase de ellos, sino que lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, y pasa de las diplomacias políticas de voy a dar un discurso para todo mi país y tal, y no, dice, me voy a despedir de mis amigos que me han ayudado durante toda la saga, que es uno de los momentos más emotivos de todo One Piece. De hecho, en la película del episodio de Arabasta, en esa escena, ponen Memories. Fue lo que tú te viste, ¿no? Para hablar de este podcast. Sí, hombre, a ver, es un momentazo. De hecho, creo que Oda llegó a decir que es como... Claro, esto ya estoy hablando de hace años, ¿eh? Que era como el momento que a él más se emocionaba de One Piece. Es que yo creo que junto al Merry es lo más emocionante. Sí, es muy bueno. Y a ver, es lógico que Vivi se sintiera en deuda con toda la banda, ¿sabes? Pero ya no solo en deuda, sino que al final... Hostia, Vivi para mí es como el Mugiwara
a mayores que hay, ¿sabes? Si ahora mismo tienes que considerar a alguien de la banda que es Mugiwara también, es que Vivi pasó mucho tiempo con ellos en el barco, si te fijas, ¿eh? De hecho, yo ahí te pongo a Vivi por encima de otros casos parecidos, como puede ser Carrot o como puede ser Yamato, ¿eh? Y tanto. La gente está muy en el carro de Yamato Nakama y yo me pongo mucho antes a favor de Vivi. Mucho antes Vivi. Yo a Carrot, sinceramente, no le tengo ningún cariño. O sea, es un personaje que sin más, guay y tal, pero no tengo cariño. Y Yamato mola, le tengo cariño y mola la historia con Kaido y que renegase de él y prefiriese a su archienemigo Oden y todo eso. Pero es que no hay nada equiparable a Vivi, yo creo, a nivel cercanía con los Mugiwaras. No, y yo creo que incluso el propio Oda se le nota, ¿sabes? Sí. O sea, se nota que le tiene mucho mimo a Vivi, ¿sabes? Es un personaje que siempre que hay algún movimiento en el mundo, siempre vemos su punto de vista, ¿sabes? Yo creo que a Vivi le tiene mucho cariño. Y bueno, ¿qué elementos crees que dejó Arabasta como legado para el futuro de One Piece? Para mí, introduce uno de los personajes más interesantes que hay en toda la serie, que es Nico Robin. O sea, a mí Robin desde que aparece en este arco, que aparece en el barco como para chudear, ya sabes, me parece súper interesante. Y ya cuando nos hacen ver el rollo de que realmente ella ayuda a Cocodrilo con el objetivo de llegar al Poneglyph que hay en Arabasta. O sea, realmente lo único que persigue Robin, aún teniendo que hacer maldades, es el conocimiento, ¿sabes? El conocimiento y la cultura censurada y borrada por el gobierno. Y eso me parece que hace un personaje interesantísimo a Robin. Y a ver, es que es un arco que te planta muchas cosas. Sí. Te planta los Poneglyph, te planta las armas ancestrales. De hecho, no hay más que ver con Robin que tú comentas, que luego se le dedica un recuento a ella con todo lo de Water 7 y Enies Lobby. O sea, es... Y nada, ya como pregunta de cierre, ¿cuál de los enfrentamientos individuales te gustó más de toda la banda de los Mugiwaras? Pues mira, a mí me gusta mucho el de Sanji y Mr. 2. En el anime me parece que está muy guay. En el manga es más flojete. Aparte, yo Mr. 2 no lo termino de ver como un enemigo, ¿sabes? Ya no solo por el sacrificio que hace aquí al final, que ya es brutal, sino por después todo lo que veremos en la saga de Impel Down. Y me gusta mucho también el rollo de la pelea con Usopp y Chopper, que creo que Oda muy pocas veces nos dio un 2 vs 2. Está muy guay esa Entonces pelea. me parece que esa pelea es muy única en ese sentido. Yo la pongo en mi top 2 esa pelea. Pero a mí, la que me impactó muchísimo de pequeño fue la de Nami, tío. ¿Sí? A mí me había impactado muchísimo, porque la fruta de Miss Double Finger me parece como peligrosísima, ¿sabes? Me parece súper ofensiva. Sí. Y yo recuerdo que este momento, que ya es el final de la pelea, cuando ella ataca a Nami como poniéndose los pelos de punta, ¿sabes? Haciendo un erizo, y Nami ya tiene que parar con el pie y atraviesa el pie y tal, a mí me había impactado un montón, tío, ese momento. Ya. Entonces, por nostalgia me voy a quedar con ese. Pero el rollo de 2 vs 2 de Usopp y Chopper me gusta muchísimo. A mí el 2 vs 2 es lo que decía, la pongo de top 2, el 2 vs 2 de Chopper y Usopp. Y de top 1 voy a poner a la de Zoro con Mr. Primero. No voy a poner otra es por el simple hecho de que creo que en ese momento, sin saber nada, y muchísimos capítulos antes, se nos plantea el haki de armadura por primera vez. Sí. Con Zoro. No, eso desde luego. O sea, creo que de alguna manera ahí Zoro despierta su haki de armadura sin querer, cortando el acero y con todo el flashback de él en la escuela, pensando en que tú cuando realmente no quieres cortar algo, puedes pasar tu espada por una hoja de papel y no cortarla. Y cuando realmente quieres cortar algo, puedes pasar tu espada por hasta hacer o lo que sea y cortarlo. Y para mí me parece esto como un preludio de lo que va a ser después el haki. Y simplemente por eso lo voy a poner de primera de todas. Y ya también por el interés de ver un poco del pasado de Zoro, ¿sabes? Que es algo que se está quedando cojísimo. Sí. Y aparte es algo como que Zoro también planta un primer acercamiento a su deseo de acabar con toda la población negra de One Piece. Eso fue ya con Miss Mondays. Ahí nació, cierto, ¿sabes? es verdad. Pero después ya con Sí. Dad Bones, digamos que se consagró. Sí, cierto. Vale, pues vamos ya con las tarjetas, ¿no? Sí. Bueno, tarjetas, o más bien, lo mejor y lo peor. Sí. Porque vamos con un poquito de prisa, yo tengo que irme. Entonces, simplemente te voy a preguntar, Roy, pues lo tienes ya pensado, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de este arco de Arabasta? Bueno, para mí... Te diría que... Hostia, lo peor me cuesta, ¿eh? Es complicado. Es que por eso no hicimos tarjetas, porque nos cuesta mucho encontrar como cosas malas, la verdad. Yo de lo peor te diría casi que lo que menos me gusta es el precedente que sienta Oda con el rollo de no matar personajes. Exactamente. Y aquí es donde se ve por primera vez esto de una manera súper clara. Se ve además con dos personajes en una misma saga, que son Igarapoy y Pell, que hablamos de ellos hace poco. Bueno, pues creo que es algo que al final te resta la tensión que puede tener un arco, o sea, una batalla, una guerra, porque tú ves muy complicado que muera alguien en una guerra en One Piece. Sí.
Y eso es exactamente lo que te está queriendo plantear, ¿sabes? Claro, o sea, que esto es una guerra. Claro, entonces le quita como mucha tensión y mucha carga dramática al arco. Y lo mejor, para mí, es un primer gran acercamiento a lo que es el universo One Piece de verdad. O sea, creo que el East Blue es como una introducción, pero aquí vemos el Grand Line, vemos un poco las fumadas que plantean de que cada isla es un universo entero. Vemos por primera vez bien lo grande que puede ser el universo de One Piece. Este primer acercamiento, y me parece pues bueno que está llevado de una manera muy, muy guay, y creo que plantear a los Ichibukais como esos primeros enemigos fuertes a los que derrotar me parece también una idea muy, muy, muy chula. Yo, por no repetirme, porque creo que la queja de la ausencia de muertes es algo que tenemos todos los fans de One Piece, voy a decir ese enfrentamiento tan chorra entre Luffy y Zoro, que ya comentaba antes que se me hace como lo más anti-Luffy que puede existir, el hecho de que Luffy no confíe en uno de sus compañeros o quiera vengarse de alguno de sus compañeros por algo. Entonces voy a decir eso. Sí, es un poco exigencia del guión por hacer este rollo cómico, sí, ¿no? Y después de lo mejor voy a decir todos los precedentes que sienta esta saga, la verdad. Creo que es un momento de que One Piece ya nos habla muchísimo más de política, ¿sabes? Ya empieza a tener lo que yo suelo llamar la trama seria de One Piece, que es pues todo el tema del gobierno y estas cosas. Además de lo que ya comentábamos antes de los Poneglyph, las armas ancestrales y todo esto. Y sobre todo me gusta también cómo ya se nos plantea aquí la marina, en el hecho de que, bueno, tú ya lo sabes, os lo digo también para la audiencia, que a mí lo que más me gusta de la marina es Sword, es lo que más me gusta de One Piece. De hecho, yo siempre digo que si yo fuera un personaje de One Piece sería un marine de Sword, porque me parece como auténtica marina. Y me gusta mucho el papel que tiene Smoker en esta saga, Smoker y Tashigi, que la verdad no veamos nada de ellos, pero bueno, me gustaría romper una lanza a su favor, en cuanto a que ellos dejan de seguir las órdenes de la marina en favor de detener el conflicto, porque la marina realmente no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando, ¿sabes? O sea, son unos inútiles. Sí, de hecho me parece interesante que comentes esto, porque la gran trama alrededor de Smoker en esta saga es darnos a entender el lado bueno de la marina, ¿no? También, exacto. O sea, es ver ese lado más humano de la marina. Que lo vemos cuando finalmente termina el conflicto, efectivamente Cocodrilo fue derrotado, y a nivel de prensa y a nivel de comunicado a la marina, ellos quieren hacer ver que fue la marina quien derrotó al Cocodrilo y libró a la Basta de este conflicto. Y Smoker dice, pues una polla, la verdad, porque nosotros no hicimos nada, simplemente estuvimos moviendo gente y simplemente fuimos una parte más de todo el proceso que llevó a que esto terminara, y los auténticos salvadores de este país fueron la banda de Sombrero de Paja, que me parece algo por parte de Smoker como marine súper noble. Sí. Smoker es un poco de la casta de Fujitora, ¿no? De hecho, el Fujitora es como su paralelismo de entre Fujitora, Rosa. de Garp, de Kobe, ¿sabes? Sí, pero me refiero que siempre se establece el paralelismo entre Dressrosa y Arabasta, y Fujitora es un poco el Smoker. Sí, no, ahí tienes toda la razón, de verdad. Y bueno, vamos con la actividad, ¿no? de este programa. Pues como en el anterior programa de One Piece ya comentamos que esta va a ser siempre como la sección de actividad de los programas que traten de One Piece, tenemos Forma tu propia tripulación, que hoy pues traemos a todos los personajes de este arco, ya quitamos a todos de East Blue sin contar a los Mugiwaras, que siempre van a estar presentes, y organizamos a los personajes en un tier para que podáis elegir con cuántos de ellos queréis formar vuestra tripulación. Os dejamos el tier en el link de YouTube. En el link de la descripción también, en Spotify, en el caso de Spotify, vais a la descripción y ahí tendréis número 10, Dory Broggy, número 9, tal. Entonces ahí lo podréis consultar. La cosa es, apuntadlos bien, que el máximo de puntuación es 23, o sea que vosotros cogéis vuestros personajes, os sumáis y no os puede dar de 23 la suma de sus puntuaciones, y cada tripulación debe tener un mínimo de 4 miembros. Entonces, Roy, si quieres empezar. También tenemos que tener en cuenta que aquí todos los personajes que se supone que deberían tener haki, tienen haki. Es decir, Dory y Broggy, si tienen haki ahora, hace 2 años, pre-time skip, tenían haki. Con lo cual, es el motivo principal por el que los ponemos tan arriba. Y bueno, el caso de Ace también. O sea, recordemos que aquí Ace ya es comandante de Yonko. Claro, y probablemente Cocodrilo y Smoker también, pero bueno, como no podemos asegurarlo. Entonces, en mi caso, en mi tripulación, he puesto como capitán a Ace. Porque recuerdo que me flipó cuando apareció Ace por primera vez, y creo que mola muchísimo más cuando aparece aquí que durante el resto de la obra. O sea, lo vemos como un personaje super badass, pero lo vemos como un personaje preocupado por su hermano pequeño realmente, que es algo que parece que en el resto de la obra se la suba. Sí, aparte tiene este momento en el que quema todos los barcos que le persiguen, que es brutalísimo. Que va como una especie de deslizador por el agua, que funciona con su propia fruta. Vale, entonces como capitán puse a Ace por el rollo de tener fruta, tiene haki, es super badass, mola su diseño y tal. De primer comandante puse a Pell,
A Pell, A mí Pell siempre me gustó mucho la fruta que tiene, a me ver, gusta mucho el diseño. Es que esa primera Zoan que puede volar que aparece Es la y eso polla. mola mucho. Sí, no, pero aparte, joder, se transforma en un águila, no sé, es un personaje que a nivel diseño me mola también, como es y tal, no sé. Luego puse a Dalton, que es otro Zoan, que es un tío, él sería así como un poco el tancarro del equipo, ¿no? Sí. Es un tío robusto, es un tío que además me mola sus ideales, me parece una persona buena, me parece un buen gobernante para Isla de Durum. Y lo puse a él porque siempre fue un personaje que me gustó bastante. Y además estoy siguiendo la norma de no poner a ningún Mugiwara, al igual que hice en el primer A ver, programa. no os lo toméis como norma, si hay un Mugiwara que queréis No, poner, es una ponedlo. norma que me pongo yo, Ah, vale, no, pero yo tampoco cogí ni. Bueno, sí, pero a mí me parece más interesante coger a los otros. Pero bueno, que si a vosotros os encanta Zoro, pues coged a Zoro, no hay ningún problema. Y bueno, ya para sumar los 3 puntos que me faltan, llevo 20 puntos, me quedan 3, voy a coger a Igarapoy. Porque es un personaje que siempre me hizo mucha gracia y a poder ser, lo tendría con el doblaje en castellano. Icónico. Pues yo ahora, antes de decir la mía, voy a leer la de nuestro compañero Pablo, que tuvo la amabilidad de pasarnos por WhatsApp. Espero que Javi y Adri nos la pongan en comentarios. Y la tripulación de Pablo se te copió un poco, porque tiene de Capitán a Ace, después a Mr. 2, después a Mr. 5, el hombre que puede convertir sus zurullos en granadas, y no entiendo por qué, porque Pablo es un poco raro uno, a Miss Valentine. Ah, Yo imagino que será porque le gusta que le pisen la cara. yo creo que no quería separar al dúo cómico de Miss Valentine y Mr. 5. Seguramente. Y pues voy yo ahora ya con la mía, que ahora que tengo aquí el tier delante, yo me llevo como capitana a Miss Sunday, también conocida como Nico Robin, porque comentaba de que en esta saga la verdad es que me parece un personaje interesantísimo y me gusta mucho la idea de tener una capitana cuyo objetivo no es la riqueza ni la fama, sino pues el conocimiento y la cultura. Me gusta mucho esa idea. Después me llevo a Mr. 3. Como comentaba antes, me parece una fruta infravaloradísima, un tío muy inteligente, desgraciadamente para hacer el mal, pero creo que podría evangelizarse. Después, lo siento Roy, también me llevo a Dayton. Mamón. La verdad es que me parece un personaje Sí. súper guay, o sea, me parece que queda muy olvidado porque el arco está muy al principio, pero hostia, Dayton tiene como una nobleza y una bondad que se ven muy pocos personajes de One Piece. Y sí que es cierto que en general las 3 Zoan que se nos presentan en este arco, sin contar la de Chopper, o sea, la de Dayton, la de Son Pell guays. y la de Chaka, son chulísimas. Son muy tío. guays, sí. Son todas súper guays. Yo a Ya. Chaka no lo puse porque se lo dejo a Chucky, por lo parecido del nombre. Y ya para rematar, me llevo a Vivi. Como dije antes, me encantó en este arco y creo que puede hacer una dupla super guay con Robin, que realmente en ningún momento llegamos a verlas juntas, pero creo que podrían contarse muchas cosillas. Sí. Y ya, pues como Segurata y como sombra de Vivi, también me llevo a Igarapoy. Hola. ¿Verdad? Un personaje icónico, noble y muy confiable. O sea, tú tampoco querías separar al dúo de tu banda en cuestión. A ver, realmente es que me sobraban 3, entonces dije... De los que tenemos en el tier de 3, el que más me gusta es Igarapoy, Sí, ¿sabes? Y por sin el duda. rollo de llevarlo con Mola Vivi, mucho pues Igarapoy, queda así. Claro. Y ya como conclusión, vamos a hacer la pregunta final, que es ¿qué le diría de One Piece a alguien que no lo vio para recomendárselo? ¿Qué le dirías tú, Sergio? A ver, yo le diría que... Yo hubo una ocasión que con un amigo le dije, mira, si llegas al arco de Usuf y no te enganchas, ¿sabes? Ya puedes dejarlo. ¿Sabes? Como que para Bueno, mí... yo creo que habría que emplearlo al de Arlong, ¿eh? Pero es que ya son más capítulos, ¿sabes? Pero bueno, el arco de Usuf sí que para mí es como el primer arquito de One Piece que te cuenta todo esto. Pero bueno, yo lo que le diría a una persona en general es que creo que es imposible que tú, leyendo todo One Piece, no llegue a haber un momento en el que te sientas pues identificado o te emocione algún momento concreto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que One Piece tiene para todos, ¿sabes? Todos podemos sentirnos identificados con alguno de sus personajes, con alguna de sus historias. Y esa grandeza realmente de esta obra. O sea que al ser tan amplia, pues creo que toca a todos los palos. Y yo haría eso. De hecho, esta pregunta la habíamos dejado en el primer capítulo como para que respondiera la gente, ¿sabes? Y ahora respondemos nosotros, pues bueno. Pues yo creo que también tiene que salir de una manera más o menos orgánica. Convencer a alguien de que se vea una serie que tiene 1000 y pico capítulos me parece súper difícil. Yo creo que tiene que ser un impulso de uno mismo, el tener el tesón de empezar una aventura así. Pero creo que no conozco a nadie que se la haya empezado y realmente le haya dedicado un poco de tiempo, se haya visto 20, 30, 50 capítulos, que al final no es tanto porque duran 17 minutos, y se haya arrepentido de hacerlo. A mí es algo que me lleva acompañando desde los 5 años y bueno, creo que es una de las obras
literarias más importantes y más icónicas de nuestro tiempo. Yo creo que también lo bonito que tiene One Piece es que tú solo te subes a este barco, nunca mejor dicho, si te encanta, ¿sabes? O sea, tú no te metes a día de hoy ya más de 1000 capítulos de One Piece, no estás a día de One Piece durante años como estamos nosotros, si no te encanta One Piece, ¿sabes? Claro, si no amas One Piece. Es como que ya es una extensión en tu vida, o sea, Sí. para nosotros, es decir, nosotros tenemos nuestros trabajos y nuestras mierdas y nuestras aficiones, además de toda esta movida friki. Pero con One Piece en concreto es como algo que nos acompaña semana tras semana y que, no sé, estamos pendientes de cuando sale un spoiler, cuando sale una noticia, cuando sale una Claro, Ibrecar, cuando sale nosotros una como peli. amigos siempre tenemos algo para comentar, Claro, ¿sabes? siempre es como que por las semanas siempre decimos, oye, ¿te viste el capítulo? Siempre es como algo que ya forma parte de nuestras vidas y que va a ser un vacío muy extraño cuando Hostia, termine. eso va a ser muy duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Va a haber que meterse en otro, pero ninguno va a llegar, Sí. va a llegar a esta calidad. Pero bueno, creo que es recomendable y creo que bueno, el saber y en este caso el ver One Piece nunca ocupa lugar, así que... No, claro, y eso se extrapola a la comunidad, ¿sabes? La comunidad de One Piece al final es estar en ese contacto con tanta gente que le apasiona lo mismo que a ti, entonces eso es muy bonito. Así que nada, os animamos desde aquí, desde la ducha del otaku, a que os veáis One Piece si es que aún no lo habéis visto. Si escuchando Si alguien ha llegado- se está comiendo spoilers de arco de él, vamos a ver, de capítulo 1152. Sí, dudo mucho que alguien haya escuchado casi 2 horas de programa sin haberse Hombre, visto One seguro. Piece. Pero bueno, nada, que la despedida de siempre. Sí, ¿no? Ya como para despedir, que no olvidéis que podéis comentar cualquier cosa, de animes que os apetezca que comentamos, vuestras tripulaciones sobre todo, respuestas a preguntas que tengáis, teorías, y que no olvidéis ducharos. Exacto.